Hola, Y bueno, cuando quieras, ya estoy. dale. Eh, ¿Sabés qué, Pau? Si podés, deshabilitar la sala de espera, que yo la había habilitado porque no podíamos hacerlo entrar a... Ahí está. Ahí Bueno, está. buenos días a todos y todas. Estamos en presencia de Alejandro Bagnenkos. Ale es licenciado en comunicación, en ciencias de la comunicación, además es realizador audiovisual, es el director de la película que estuvieron viendo, Escuela Trashumante, y además en este momento es coordinador de la especialización que la UNAUR tiene en pedagogías de la mirada. Ale, te damos la bienvenida, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo va? Muchas gracias. Ya. Bueno, arranco. Todo suyo. Bueno, Dale nomás. primero gracias Paola, Jorgelina, Gladys, nada, por la invitación. Es una invitación rara porque formo parte de la UNAUR, también del equipo de la UNAUR, y ahora estoy ahí coordinando esta especialización en pedagogía de la imagen, así que nada, es una invitación que agradezco, y a la vez, como formo parte también, soy parte de la casa, me invito solo también. Ayer recibí, y primero nada, agradecerles por los comentarios que aparecieron. Digo, ayer Gladys me acercó una serie de comentarios, y también para poder ordenar un poquito eh, esta charla, que nada, voy a hacer una pequeña introducción, bueno, quizás no sea tan pequeña, pero sobre todo contestando algunas de las preguntas que aparecieron, más allá de agradecer, insisto, los que les ha gustado la película. Contarles un poquito, bueno, cómo fue pensada esta película. Ordené, digamos, hay tres momentos, digamos, que son, digo, las preguntas también van por esos tres momentos, ¿no? Que son los tres momentos también que tiene la producción de un film, que tiene que ver desde que aparece la idea, la realización y el después, digamos, ¿no? Nosotros también tenemos como tres momentos, que son en realidad los momentos propios del film, que tiene que ver con la preproducción, cuando aparece una idea, y el por qué aparece esa idea, el tiempo del rodaje, digamos, que llevó a Escuela Trashumante, y después hay un final que tiene que ver con la postproducción, pero es un final, digo, es un final que uno tiene una isla de edición, encerrado durante meses con un editor o con una editora montando la película, y después se vuelve a abrir la película en el momento ese, que es el mejor momento nuestro, que tiene que ver con lo que le pasa a los espectadores con esta película. El mejor momento siempre y cuando uno haga un producto que guste, ¿no? Tenemos de los buenos momentos y tenemos de los otros también. Creo que en Escuela Trashumante ha sido ha sido un buen momento. Primero, el tema del por qué, digamos, ¿no? Hay muchas preguntas que tienen que ver, bueno, cómo aparece la idea. Y también había algunas respuestas por ahí. La idea aparece después de la lectura del libro de Guillermo Sacomano, Un Maestro, libro que recomiendo enfáticamente, y sobre todo para todos ustedes que están docentes. El libro de Guillermo Sacomano es un libro precioso, que cuenta la historia. Un maestro es el Nano Balbo, ¿sí? El nano es quien aparece, digamos, en la película. Lo podrán identificar seguramente porque a todos les resuena en el momento que el nano cuenta que agarró a Freire y tiró a Freire por la ventana y comenzó todo de nuevo, ¿no? Que es como una de los hits, digamos, del Nano Balbo, ¿no? Cuando él me cuenta en la camioneta esa experiencia que él tuvo allá por un cal. Pero bien, el libro cuenta la historia entonces del Nano Balbo. Yo terminé de leer ese libro. Está bueno también decirlo en qué contexto. Yo estaba trabajando, en aquel momento estaba trabajando en la Escuela de Capacitación de la Ciudad de Buenos Aires, y también venía trabajando en el Ministerio de Educación de la Nación desde el año, digo, fui parte de la gestión anterior, desde el año 2003 al año 2015 completa, y venía trabajando, me habían convocado para trabajar en algo parecido a lo que terminó siendo Escuela Trashumante, que tenía que ver primero con el desarrollo del cine para poder pensar el cine en las escuelas, y ahí desarrollamos una serie de proyectos, y por otro lado para también la realización de piezas, digamos, documentales, que daban cuenta de experiencias que a nosotros nos parecían significativas desde el ministerio, que necesitaban ser visibilizadas, ¿sí? Entonces, a partir de ahí comencé a trabajar en el Ministerio de Educación, y trabajaba también en la Escuela de Capacitación de la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, yo vengo de otro palo, soy de Ciencias de la Comunicación, pero ya hace 25, 30 años que el mundo que me rodea está vinculado a la educación, ¿sí? Con lo cual hay algo ahí, que hay dos mundos, que yo pretendo siempre poder juntar, siempre desde la realización, ¿sí? Entonces, bueno, termino de leer el libro,
y para nosotros, en principio, y hablo siempre de un colectivo, porque esto no se hace solo, sino que esto forma parte de un colectivo, porque hacer una película solo es absolutamente imposible y tampoco es mi intención, sino que uno forma parte de un colectivo porque comienza a armar un andamiaje que tiene que ver con la producción y con otros temas más. Pero entonces empezamos a pensar que el libro podía ser llevado a una película. Y lo primero que hicimos entonces fue comunicarnos, bueno, por un lado lo burocrático, con la editorial, con Guillermo Sacomano, estaba todo medianamente arreglado, pero por otro lado era conocer al Nano Balbo, que iba a ser el personaje principal de esta película, porque él es el personaje principal de este libro. Ahí es que nos fuimos a Neuquén, tuvimos una conversación con el Nano Balbo hermosa, preciosa, de una cantidad de horas, muchísimas horas, y en un momento el Nano, yo ahí estaba con Víctor Cruz, que es el productor de la película, en un momento el Nano, hay un capítulo en el libro, para los que hayan leído el libro, que él cuenta su experiencia en un CAL. ¿Sí? O sea, la experiencia en un CAL, en la vida del Nano Balbo, es un capítulo de su libro, nada más que eso, nada más y nada menos. Porque es cuando él vuelve, digamos, del exilio, después de haber sido torturado, después de haber quedado sordo, vuelve del exilio en el 83, y él se va a trabajar en alfabetización de la comunidad mapuche, pero de la cooperativa, no de la escuela, ¿sí? Que también contesta algunas preguntas. Él va a trabajar a la cooperativa de adultos del pueblo mapuche, allí en Uncal, de la población Millaín Currical. Entonces, él me cuenta de esa experiencia y nos ponemos a hablar, y en un momento él me dice, y no tienen ganas de, nos dice, no tienen ganas de ir a Uncal. Dice, ¿no les parece interesante poder ir a Uncal? Y cuando me dice Uncal, también lo que él me cuenta es que allí está Pedro, que se está por jubilar. Me dice, Pedro, que yo, la verdad que a Pedro tampoco lo recordaba demasiado en el libro, me dice, Pedro se está por jubilar después de 30 años. Bueno, cuando me dice que Pedro se está por jubilar después de 30 años, me invita a ir a Uncal, a conocer la escuela, más allá de que Pedro era hincha de Argentinos Juniors, que era lo más importante, por lo menos para mí, está bueno decirlo, que había un hincha de Argentinos Juniors en Uncal, y allí estaba él, y que también quería conocerlo. Digo, nos vamos. Dijimos, bueno, armamos otro viaje y dijimos, vamos a Uncal. Digo, vamos a ver lo que está pasando, porque también la idea de que quien había iniciado este proyecto de escuela transhumante se estaba jubilando después de 30 años, nos parecía que era muy potente esa idea. Nos parecía que había algo interesante ahí para poder contar. Porque siempre la idea, que apareció después en realidad, pero aparece junto con lo que estoy contando, no era contar el proyecto, sino también era contar el presente. O sea, que esté el proyecto, pero que esté el presente. Bueno, el tema es que rápidamente nos fuimos a Uncal, llegamos a Uncal. Uncal son 300 kilómetros de Neuquén, la población más cercana es Loncopué, que generalmente tiene alguien conoce Loncopué, está cerca de Cabiahue, son 40 kilómetros más allá de Ripio, precordillera. Cuando llegamos a Uncal, ustedes habrán visto las imágenes, dijimos, nada, todo bien, Nano, gracias, pero la película está acá. Y entonces el Nano pasó a ser un personaje secundario, si se quiere, de la película, que lo aceptó de muy buen grado, y ya dejó de lado ese protagonismo que tenía al principio del film, que tenía que ver con el libro. Llegamos a Uncal, conocimos a Pedro se estaba despidiendo, realmente se estaba despidiendo, todavía no estaba por interesar a Alejandra, pero Alejandra, que es su compañera, tenía pensado de alguna forma volver. Bueno, había dado un montón de circunstancias. Nuestro eje estaba puesto en la escuela y no en la comunidad, con lo cual nosotros rápidamente pudimos entrar en la escuela y establecer ahí un lazo de confianza, sobre todo con las docentes y los docentes, que tiene que ver con mi trabajo anterior. Hace 30 años que entro a las escuelas, entonces ya no éramos tan ajenos, ya no era un realizador que está ajeno a esto, así como todo realizador yo creo que tiene que tener un grado de sincronía con lo que está sucediendo dentro de la institución que va a filmar. Con las escuelas yo lo tenía, con lo cual, bueno, pasó a ser entonces el fin último de la película, pasó a ser la escuela transhumante, y ahí el Nano Balbo en todo caso era un eslabón más de la historia que nosotros queríamos contar. Ese fue el inicio. La película también se da en el marco de la película, el rodaje comenzó en el 2010 y estuvimos rodando del 2010 al 2014, casi 2015. Estuvimos 4 o 5 años yendo a Uncal. Y aquí viene también algunas de las preguntas que nos hacían de, bueno, ¿cómo hacemos para llegar nosotros a la comunidad? ¿Cómo hacemos para llegar a ganarnos la confianza de la gente? Bueno, de esta forma.
Tuvimos más de 10 viajes, fuimos más de 10 veces a Uncal. No íbamos siempre a filmar, sino que algunas veces íbamos a filmar, a plantear el rodaje, pero otras íbamos a tomar mate, a conversar, a charlar, a estar juntos un rato, a contarles la idea, digamos, la idea de la película, ¿sí? No, digo, a ver, para que se entienda, la lógica documental necesita esos tiempos, que hay momentos que son como desgastantes también, ¿no? Digo, uno cuando piensa una película, cuando comienza a escribir el guión, presenta su guión, lo aprueban, quisiera que la película esté a los 2 meses, y uno sabe que los tiempos son de 4 o 5 años. Hacer un documental nos lleva 4 o 5 años, que en principio parece mucho tiempo, después cuando uno lo ve en la pantalla el tiempo se reduce a la mínima, y creo que es un tiempo necesario. Es un tiempo necesario para que a uno le pasen cosas como documentalista y para que también pasen cosas. En este caso, digamos, en la escuela, que como habrán visto, pasaron un montón de cosas, como en cualquier escuela, digamos, ¿no? Digo, ustedes lo viven a diario esto. Eh, Cuando presento la película a gente que no es del palo, digamos, de la escuela, que me ha pasado en distintos festivales de cine, acá y afuera, eh, generalmente la gente no termina de comprender, por ejemplo, los cambios de dirección de la escuela. Es más, no los entiende al día de hoy el que montó la película, ¿sí? El montajista de la película, con el cual uno está encerrado durante meses, todavía no entiende cómo puede ser, ni siquiera entendía la lógica que viene uno, se va al otro. Bueno, acá no hace falta explicarles nada, ¿no? Es la lógica del funcionamiento de la escuela pública, con sus ganancias y con sus pérdidas, pero es así, se va uno, viene otro, titulariza, no titulariza. Bueno, esto que a nosotros nos parece en el marco de la normalidad, le voy a poner comillas, para un espectador que no es del palo de la educación, no termina de comprenderlo nunca. Pero bueno, ahí comenzó el rodaje. Fue un rodaje, insisto, de 4 o 5 años. En un momento nosotros, y ahí fue una decisión también de establecer que queríamos filmar los periodos de la escuela, ¿sí? Los 4 periodos que tenía la escuela que tienen que ver, ¿sí? Que tienen que ver con las estaciones del año y que es el proyecto este de Escuela Transhumante. Queríamos que cada uno de esos periodos esté reflejado en la película. Y también lo que queríamos es, insistimos, hacer una breve reseña del nacimiento de este proyecto y después meternos ya directamente con el presente de la escuela, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene que ver con estos condimentos? El por qué también está en la sinopsis. Cuando yo leo y Pedro me cuenta que es una escuela que se fundó en 1911 y que hasta el año 1984, 85, que es cuando llega Pedro y Alejandro a la escuela, no había tenido un solo egresado, ya está, ¿no? Digo, una escuela que en 75 años no tuvo un solo egresado, creo que dice un montón de cosas, ¿no? Dice mucho del sistema, dice mucho del sistema educativo, pero también dice mucho de los docentes y de los directivos que han pasado por esa escuela, ¿no? Nos dicen un montón de cosas, nos dice sobre la provincia, nos dice sobre la educación en la Argentina, digo, no, se resume en 3 líneas, 75 años, un edificio precioso, ¿sí? Y ahí me parece que está también para poder pensar qué rol cumple el Estado, qué significa políticas de Estado, que tiene un edificio precioso, que tiene calefacción, que tiene todas las condiciones para que ahí los pibes y las pibas puedan estudiar, que tiene unas aulas muy lindas, que tiene un lugar para que los docentes hace tiempo atrás, hace algunos años, puedan dormir ahí, ahora no lo hacen porque las condiciones, sobre todo del traslado de los docentes, es mucho más simple, porque el camino ya no es el camino de cuando Pedro en el año 80 y menos en la década del 40, del 50, que uno llegaba a un cal y ahí quedaba. Ahora los docentes pueden ir y venir porque es un ripio consolidado y que está muy bien, porque también los docentes tienen buenos autos para poder ir y para poder venir, con lo cual plantea un mundo absolutamente diferente. Pero la escuela es una escuela que está muy bien montada, preciosa, pero que parecía que poco importaba lo que sucedía ahí. Cuando vamos al libro histórico, que está ahí a disposición de los que tengan ganas algún día de poder revisarlo, nosotros digitalizamos el libro histórico de la escuela, nos encontrábamos con los escritos de los directores de la década del 40, del 50, del 60, sobre lo que opinaban de esta población. Y los tratan de retardados, textual, de indios, de salvajes, de que no quieren aprender, que sus padres no quieren mandar a sus hijos a la escuela. En un discurso que hoy también escuchamos, quizás un poquito más pulido, quizás están pensando pero no están diciendo de que son bárbaros, están pensando pero no están diciendo de que son salvajes, están diciendo
o están pensando pero no dicen de que no quieren que sus hijos estudien. Bueno, todo esto aparece de puño y letra en ese libro histórico de la década del 40, la década del 50 y la década del 60. Lo dice Cocheca en la película cuando cuenta su experiencia con ese maestro, que hace el gesto de que tomaba y que les pegaba, digamos, ¿no? Bien, estos eran los docentes que formaban parte de esta escuela, hasta con sus, ¿no? No todos eran así, está bueno aclararlo, pero digo, ¿no? Pero ese es el mundo que está pintado en ese libro histórico. Hasta que llega en realidad el Nano Balbo, y que el Nano Balbo va a la cooperativa, empieza a trabajar en la cooperativa de adultos, que ahí la experiencia él la narra en la película, no está contado ni desarrollado, porque uno también establece algunos criterios, está contado en el libro, y en un momento él se da cuenta, mientras él trabajaba con los adultos, en la cooperativa de adultos, se da cuenta que en la escuela primaria pasaba esto que acabo de contarles. Con mayor o menor medida pasaba esto, ¿no? Una directora y docentes que la verdad les importaba muy poco lo que sucedía con sus alumnos y con sus alumnos. Lo único que les importaba era, cuando llegaban las vacaciones, cerraban con llave, se iban. En el momento que la comunidad se iba, porque la comunidad es trashumante, como lo explica el Nano, las chivas y las ovejas no conocen los calendarios escolares, y menos los que se hacen en Pisurno, les importa muy poco el calendario escolar que se decida en Pisurno, la ciudad de Buenos Aires, y las chivas y las ovejas se van. Y la única forma de vida que tienen ellos es las chivas y las ovejas, con lo cual acompañan a esa transhumancia que es primero de las chivas y las ovejas, y después la comunidad que acompaña esa transhumancia, con lo cual ellos están 6 meses en un lugar y 6 meses en otro, un calendario escolar imposible de acomodar. Encima, los 6 meses que están, los que se determinan de invernada, varios meses está el tema de la aparición, ahí las familias necesitan que los hijos los ayuden, y ahí no estamos hablando de trabajo, sino de ayuda y de cuidado, porque necesitan que cuiden a esas chivas y a esas ovejas que nacen en el medio del frío, que si no son arropadas se mueren, y si se mueren ellos pierden su sustento de vida. Hay momentos que era imposible en aquel entonces el tema de los caminos, por el tema del frío y las nieves y las heladas, que los pibes pueden ir a la escuela, con lo cual, bueno, los mejores periodos, en el mejor tiempo, en el mejor periodo, los pibes no iban a la escuela porque no había escuela, ¿sí? Porque cuando van a Cajón Chico no había ninguna escuela. Entonces, bueno, se rompía, digamos, el periodo escolar. Entonces, el Nano se da cuenta de esto y hace una trampa, si se quiere, al sistema, y me parece que acá también está bueno marcar, que hay cosas que se pueden hacer, y los trae a Pedro y a Alejandra. Él conocía a Pedro, conocía su trabajo de Pedro y Alejandra en distintas poblaciones rurales cercanas a Neuquén. Los tres comparten una historia, y que está bueno decirlo también, una historia muy pesada durante la dictadura. Digo, Nano exiliado y quedó sordo por negra tortura. Pedro estuvo un mes, también estuvo un mes en un centro clandestino aquí en Buenos Aires. Alejandra tiene un hermano desaparecido, ¿no? Hay algo ahí que los une, un hilo que los une en algún lugar, y él entonces lo lleva a Pedro y Alejandra, que Pedro ya había hecho un exilio interno, se quiere, en Neuquén. Neuquén fue una provincia que bueno, por algo el Nano también pudo salvarse, en realidad por Jaime de Nevares, que estaba en Neuquén, y tuvieron la posibilidad entonces de poder exiliarse y llevarlo al Vaticano al Nano, pero bien, estaban en Neuquén y los trae a Pedro y Alejandra, y comienza la historia de la escuela transhumante que cuenta la película, digamos, ¿no? Hay una historia que se cuenta, charlas, conversaciones, darse cuenta de que no había un solo egresado, y comienzan a cambiar. Y ahí lo primero que comienzan a cambiar es el ciclo lectivo, ¿no? Es el primer cambio que establece la escuela transhumante, es dar las condiciones para que esos pibes y esas pibas puedan ir a la escuela. El contenido después hablamos, como bien dice luego Alejandra después de tantos años, pero lo primero era el ciclo lectivo, poder cambiarlo. El ciclo lectivo y una decisión de gestión, que no es poco importante, que tiene que ver con que los pibes puedan acceder a la escuela a través de que haya compis que lo puedan ir a buscar. Porque si no seguíamos con ese espíritu romántico para los que somos de ciudad, pero terrible para los que tienen que sufrir, lo que es la idea de ir caminando a la escuela 4, 5 horas, 6 horas o 3 horas, en condiciones terribles para los pibes, ¿no? Entonces, aquello que aparece tan romantizado, a veces por nuestra literatura en la Argentina, y por varios ministros de educación, y por varias políticas de los pibes caminando a la escuela, bueno, es muy lindo, pero la verdad es que lo que necesitan los pibes tienen el derecho a un transporte que los lleve, que los vaya a buscar a sus casas y que los lleve a la escuela. Con lo cual, esos fueron los primeros cambios. Y ahí entonces ya
cambia el sentido de la vida de las familias en lo cotidiano. Ya hay una combi que los va a buscar a la puerta de su casa y que los lleva a la escuela, y ahí entonces esas caminatas de 2, 3 horas o de media hora, porque las distancias en Uncal hay quienes están muy cerca de la escuela y hay quienes están muy lejos, nada, se reduce a la mínima expresión, y entonces ya cambia radicalmente, ¿sí?, la vida de estos pobladores y de estos pibes en Uncal. Seguido a la idea del ciclo lectivo, ¿no? Un ciclo lectivo que comienza entonces, que termina en abril, ¿sí?, porque termina en la veranada, que comienza cuando vuelven a Uncal, digo, ¿no? Y este periodo, como comentan ahí, adaptado a las necesidades de la comunidad, que es el fundamento de la película. Si me preguntan a mí por qué yo elegí esta escuela y no otra de todas las que recorrí en la Argentina para filmar una película, tiene que ver con esto. Hay un fundamento que es que hay una escuela que se acomoda a los tiempos de la comunidad y no al revés, ¿sí? Hay una escuela que acomoda su cuerpo a la comunidad, ¿sí? Y que es el caso que yo encontré, por lo menos en la Argentina, que más se amoldaba. Más allá después de los paisajes, de los personajes y de todas las cosas que uno tiene que tener en cuenta para hacer un relato cinematográfico. Hay algo que tenía que ver con las necesidades, insisto, con una escuela que se acomodaba a las necesidades de los ciudadanos, ¿sí?, de esa población. Una población de 800 habitantes, que está bueno decirle, en la cual los jóvenes los que pueden terminar la escuela, lamentablemente tienen que emigrar y es muy difícil que puedan volver, porque si vuelven, la única posibilidad que hay en Uncal es la cría de las chivas y las ovejas. En Uncal no hay luz, en Uncal no hay agua, en Uncal no están dadas las condiciones realmente, no se vive, sino que en todo caso se sobrevive, ¿sí? Pero bien, ahí entonces aparece el inicio, digamos, de la película. Y me quedan algunas preguntas por ahí, digamos, que aparecieron después. Obviamente abrimos un espacio de preguntas para que puedan, quizás hay algunos temas que me quedaron pendientes, pero ese es el inicio de la película. Después viene la etapa de rodaje. 4 años yendo a filmar permanentemente, yendo y viniendo, acomodando obviamente nuestros calendarios, nuestras ideas. Aparecen los conflictos en la escuela, claramente, sabiendo que toda escuela tiene un conflicto, y nosotros para hacer cine necesitamos de esos conflictos para que pase algo, los cambios de direcciones, Pedro que se va, Pedro que viene, plantea un nuevo desafío, alguien que estuvo 30 años en un cuerpo de 1,85 m y 100 kilos, en una escuela, sabemos que no es poco, el reemplazo por alguien que era alguien que formaba parte y era el orgullo de esa comunidad, y alguien que era de esa comunidad, pero que también eso después trae conflictos, porque trae conflictos, que se va, que viene otro, que va el otro, los conflictos que existen con el tema de la escuela secundaria que aún no está. Pensemos de que estamos hablando de una escuela primaria, y el derecho a que los pibes terminen la escuela primaria, ¿no? Nos marca la profunda desigualdad también que existe en nuestro país, ¿no? La lucha por la escuela primaria. Vuelvo. La etapa de rodaje entonces es una etapa que nos lleva 4 años, y en esa etapa nosotros siempre yo hice el centro y quería hacer el centro en lo que conocía que era la escuela. Nunca fue nuestra intención, ni es al día de hoy, poder contar la historia del pueblo mapuche, que es una historia muy compleja, sobre todo hoy cuando escuchamos, digamos, sobre todo hoy hace algunos años, digamos, ¿no?, que escuchamos. No era un tema que a nosotros nos interese para desarrollar en la película, porque ahí nuestra genialidad era tal que no era nuestra intención, sino que en realidad nosotros queríamos contar la historia. En este caso era una población mapuche, pero podía ser una población de cualquier otro pueblo originario, o no serla de un pueblo originario, sino que en realidad era una población cuyos derechos están siendo vulnerados, de una profunda desigualdad, y que hay una escuela que intenta en algún lugar poder acortar esa brecha de desigualdad que existe, digamos, en nuestro país. Eso es lo que nosotros queríamos contar. Entonces, comenzamos a filmar, la gente se empezó a acostumbrar a nuestra presencia, hay muchas preguntas que tienen que ver con eso, fue muy complejo, obviamente. Bueno, me pueden ver aquí por Zoom, yo mucha pinta de mapuche no tengo, ¿sí? Mis orígenes no tienen nada que ver con el pueblo mapuche, mis abuelos son de Polonia, y la baba Raquel, que es mi abuela, jamás se hubiera imaginado de que yo hubiera terminado siendo parte de una asamblea mapuche, como lo fuimos en los últimos
en los últimos días de rodaje, en un momento en una asamblea, alguien se para y dice, y Alejandro, ¿y usted qué opina? Y yo en ese momento dije, si acá me viera mi baba Raquel, escapada de Polonia, de los campos de canto en Polonia, se desmaya, ¿no? Digo, esa transculturización que ahí existió, pero bueno, fueron después de 4 años de comentarle lo que estábamos haciendo. En Uncal, como dice el Nano, no había una sola palabra escrita cuando él llegó en el año 80, ahora sí que hay palabra escrita, pero jamás entró una cámara. Digo, jamás entró una cámara en mi equipo de filmación. Nosotros somos un equipo, digo, no voy yo solo, somos en un equipo muy reducido, que tiene también que ver como para poder convertirnos en invisibles, que es nuestro trabajo, pero somos 4 o 5 personas, hay cámaras, hay sonido, hay elementos, hay artificio permanentemente. Bien, fueron muchos tiempos de conversaciones con ellos y ganarnos su confianza. En realidad la confianza ya venía también depositada en Pedro, en Alejandra, en el Nano, en la escuela, en los docentes. Con lo cual, yo ganarme la confianza de Pedro, Alejandra, el Nano y los docentes era simple porque pertenezco a ese mundo, digamos, ¿no? Ahora, entonces, esa confianza que la comunidad ya había depositado en Pedro y en Alejandra desde la década del 80 en adelante, luego la depositaron en mí. No sin conflicto, porque permanentemente hay conflicto, porque también existía el conflicto con Pedro, con Alejandra y con los docentes, como pudieron ver en la película. Y ahí entonces comienza un trabajo nuestro que tiene que ver con escucharlos, con intentar decir siempre lo que pretendemos. Ha sido una población muy engañada permanentemente, digo, les han prometido y les siguen prometiendo cualquier cosa, digo, ¿no? Para épocas, no solo electorales, no solo tiene que ver con una cuestión electoral, sino tiene que ver con proyectos, con propuestas, con los cuales han sido engañados toda la vida. No son desconfiados, sino que que si no son desconfiados, les han enseñado a desconfiar, así como les han dicho de que no eran capaces, y ellos se creyeron que no eran capaces, y ahí aparece la frase, éramos capaces y no lo sabíamos, que es una frase que le dice el Huayco, que es el primer ronco, que trabaja con el nano Balbo, que nosotros no tuvimos la oportunidad de conocer, porque el Huayco falleció 6 meses antes de nuestra llegada, digamos, a Uncal. Pero digo, los han conquistado, entre comillas, con lo cual, nada, les prometen cualquier cosa, nosotros no prometimos absolutamente nada, lo único que decíamos es que era la verdad, que estamos haciendo una película, que está financiada por el Estado argentino, que también está bueno decirlo. Era un proyecto que nosotros elevamos al Inca, y el Inca aprobó ese proyecto, con lo cual había una decisión también, estamos hablando del año 2010, de apoyar este tipo de proyectos. Escuela Trashumante no es la única película que se filma sobre escuelas, hay un rango de varias películas que después, otro día si quieren, yo también puedo recomendarles, que trabajan con distintas escuelas en el país, porque hay una decisión también de apoyar este tipo de emprendimientos, pero es una decisión del Estado en visibilizar estas historias, ¿sí? Con lo cual íbamos con esta que era nuestra única verdad. Y a partir de ahí entonces se empezó a construir con la comunidad, insisto, algo que tiene que ver con la confianza, ¿sí? Con la confianza para poder meternos en sus vidas, porque lo que hacemos nosotros es, nos metemos en la vida de la gente, digo, ahí nosotros hasta donde nos dejan, y quizás también un pasito más siempre intentamos dar. Y acá hay confianza, hay pura confianza, no hay otra forma de establecer un film con nuestros actores sociales, que son a quienes estamos filmando, que no sea a través de la confianza. Ahí hay algo que se teje y hay algo que sucede. Nosotros estamos durante 4 años, son más de 100 horas que tenemos grabadas y termina uno después en un documental de 70, 80 o 90 minutos, como es el Escuela Trashumante. Pero en un momento del rodaje, nosotros empezamos a contar la historia y queríamos también contar la historia de una familia, ¿sí? Queríamos contar la historia del presente. Y ahí aparece entonces la historia de Cocheca y de las pibas y de su familia. Hicimos, suena feo decirlo, pero hicimos un casting, pero no un casting que deje afuera a nadie, sino en realidad que integre a todos. Pero fuimos conociendo distintas familias, yendo a tomar mate, conversando y vamos tomando decisiones. ¿De qué familia? Nosotros necesitábamos una familia. Cuando uno quiere contar todo, no cuenta nada. Entonces, necesitábamos una familia que nos sirva para poder contar lo que sucedía con esa escuela. Y ahí aparece entonces la idea de Cocheca, que nosotros no sabíamos, y cuando empezamos a revisar el material nos damos cuenta que Cocheca era aquel delegado
que Pedro nos contaba, o que le contaba a Mirta, que había quedado de un plan que se había hecho 20 años atrás, que Cocheca es quien fue a la escuela a reclamar por el tema del paro, que me parece que es una frase de Cocheca, que él dice que el paro a él mucho no le estaría sirviendo, porque los pibes necesitan ir a la escuela y que tiene esa conversación con una de las docentes. Y dijimos, bueno, no solo es Cocheca, sino que también, y ahí tiene que ver con la mirada, ¿no? Y hay algo ahí de la mirada del documentalista, a mí también me enseñaron a mirar. Digo, uno no aprende solo. Y yo ahí cito a una gran maestra que tuve, que es a Perla Selmanovich, que seguramente quizás la leyeron por ahí, y ahí fue mi maestra cuando yo trabajaba en la Escuela de Capacitación de la Ciudad de Buenos Aires, trabajaba en el equipo de Perla, y yo siempre digo que Perla a mí me enseñó a mirar dentro de una escuela. Y lo que yo había visto en la escuela eran unas nenas que tenían unas trenzas preciosas. Y dije, ahí hay cuidado, porque me lo había enseñado Perla. Perla nos había contado una anécdota alguna vez, de que ella en un subte porteño se había visto una nena, digo, no, hay una historia ahí por detrás que veníamos trabajando con Perla. Y cuando vi esas nenas tan cuidadas, dije, ahí hay cuidado, ahí hay una familia que cuida, y nosotros queríamos, en realidad, metiéndonos en la vida privada de las personas, que queríamos también, en algún sentido, saber de que lo que estamos contando tiene un viso de realidad, siempre es representación, pero lo que no queremos es también mostrar algo que cuando se apaga la cámara es otra cosa, ¿sí? Sino que queremos por lo menos estar lo más cercano posible. Y cuando yo vi esas pibas, dije, son ellas, y ellas eran las hijas de Cocheca. O sea, nada, se empezó a armar ahí una serie de coincidencias que dijimos, esta es la historia. Le planteamos a Cocheca, le planteamos a las nenas, y ahí comenzó entonces el trabajo con la familia. Aquí está bueno también decir algo sobre la cuestión que tiene que ver también con nuestra posición. Cocheca entendió rápidamente el lenguaje cinematográfico, y esto que aparece en varias de las preguntas que ustedes hacen, cómo lograron transformarse, en algún sentido la pregunta de ustedes es cómo lograron transformarse en invisibles. ¿Cómo puede ser que, como yo, como espectador, que lo que esté viendo pareciera ser de que no hay ningún sesgo, de que ustedes no existen? Bueno, ese es nuestro trabajo, transformarnos en invisibles. Pero para nosotros transformarnos en invisibles necesitamos que del otro lado también acepten ese juego. Mientras que con Pedro y el Nano nos costó muchísimo, ¿sí? Porque ¿cuál es el problema? Miran a la cámara, o uno les pregunta a Pedro que le cuente la historia, y Pedro comienza con las citas, Piaget, Freud, Lacan, y todo, Freire, todo muy lindo, pero de sentimiento hay poco. El Nano es, hola Nano, ¿cómo estás? Y te saca el manual, saca todos los autores y todas las citas, y uno dice, todo muy lindo, pero para una película esto no me sirve, yo necesito ir a otro lugar, necesito, o sea, que se acostumbren a que el relato sea más de lo cotidiano. Bueno, después con Pedro y con Nano lo logramos, y ellos pudieron sentir que la cámara no estaba, ¿sí? Aunque siempre se dieron cuenta que la cámara estaba. Con Cocheca, a Cocheca le dijimos, Cocheca, por favor, lo único que necesitamos es que usted haga su vida normal, lo vamos a estar acompañando, que no mire la cámara, y nada más que eso, que haga su vida normalmente. Bueno, Cocheca entendió el lenguaje cinematográfico al segundo, ¿sí? El director de fotografía, el DF, me miró y me dijo, no lo puedo creer, nunca me pasó de que esté filmando a alguien de esta forma y que nos transforme a nosotros absolutamente en invisibles. La única que no nos transforma a nosotros en invisibles y que aparece ahí en el juego es con Betiana, digamos, que es la más pequeña en aquel entonces. Betiana hoy ya tiene 12 años, era la más pequeña en aquel momento. Y ahí establecemos un juego también con la cámara, pero es un juego que tiene que ver también con nuestra mirada y que lo propiciamos. La única que puede mirarnos es Betiana. Digo, ¿sí? Ahí hay algo que también tiene que ver con las infancias, tiene que ver también con las referencias. Toda película tiene sus referencias, y a mí, como retrata el cine iraní las infancias, siempre me pareció fantástico, y en algún sentido quisimos copiar algo de esas referencias que hay en el cine iraní, que tiene que ver con cómo retrata, digamos, la infancia. Y ahí entonces jugamos con Betiana, que nada, Betiana tiene esa cara, ese rostro, esa mirada, ese juego que tiene con la cámara, no sé, mágico, no hay mucha explicación de por qué sí Betiana y no otro. La verdad que no tengo ninguna explicación más allá de
algo que sucede, y sucedió con BTNA, y es fantástico que eso haya sucedido, digamos, ¿no? De esa conexión que yo tenía con la cámara y la conexión que tenía conmigo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece el porqué de esta familia, digamos, ¿no? Digo, todos estos ingredientes daban el porqué de esta familia. Cocheca es un superhéroe, digo, es así, para mí los superhéroes, eh, lo es Batman, también lo es Tarzán, que son mis superhéroes, y yo agregué en mi, ya más grande agregué a Cocheca, digo, no, la vida de estos pobladores es una vida increíble, digo, ¿no? Sin dejar de lado, insisto, que no debería ser así, digamos, ¿no? Y que debemos luchar para que así no sea, porque la vida de ellos es una vida, insisto, yo creo que no viven, sino que sobreviven, y me parece que es terrible. Pero eso no deja de lado el afecto que tiene por sus hijas, la lucha porque cree que la escuela es un lugar en donde realmente puede existir otro tipo de futuro, digamos, por la escuela. Bueno, y ahí se dio lo que se dio con Cocheca. Digo, Cocheca funcionó como un personaje, sin lugar a dudas, maravilloso. Seguirlo a Cocheca fue precioso. Todo lo que pasa con él, las conversaciones que tiene con Alejandro, las conversaciones que tiene con sus hijos, digo, con sus hijas, y todo, nos pareció que todo daba para que esta sea la familia, y creemos que finalmente, sin lugar a dudas, creemos que finalmente, digamos, funcionó. ¿Sí? Respondo ahí a alguna pregunta que tenía que ver también, porque me parece que tiene que ver con esto, de si ellos vieron la película. Cuando nosotros filmamos, nosotros cuando filmamos, ahí ya ganamos la confianza, digamos, de las personas, y después no pedimos permiso. Cuando digo no pedimos permiso, es una vez que nosotros terminamos nuestro ciclo de rodaje, digamos, nos ponemos a montar la película, y luego a nuestros actores sociales, a quienes nosotros estuvimos filmando y metiéndonos en sus vidas, no les pedimos opinión. ¿Sí? Cuando digo no le pedimos opiniones, no les pasamos la película para que después nos digan esto sí, esto no, quizá no. Digo, ahí ya termina. En realidad les pasamos la película y nos bancamos la que venga. Sean los abrazos, los besos, los tomates, lo que venga. ¿Sí? Digo, ahí nada, pero no es que le estamos pidiendo, digamos, que nos corrijan o algo así. Sí, nosotros tenemos el compromiso que las primeras personas que vean la película, más allá de las ruedas que uno hace entre colegas, uno antes de mostrar una película siempre la comparte con gente de confianza. En este caso la vieron una o dos personas vinculadas al mundo de la educación y una o dos personas vinculadas al mundo cinematográfico, directores de cine, que nos parecía que su mirada siempre uno termina ajustando algunas cuestiones de la película. Y después los primeros que la vieron fueron ellos. Y cuando digo fueron ellos, fue la escuela, fue la comunidad. ¿Sí? Nosotros fuimos a UNCAL, ese fue nuestro compromiso. Montamos una especie de cine ahí en el comedor, en ese comedor precioso que tiene la escuela, y la vimos con los pobladores. La vimos con los pobladores, fueron invitados los docentes, los pobladores y los pibes. Cocheca nunca llegó porque quedó varado con unas chivas, no sabemos dónde. ¿Qué sucedió ahí? Nunca lo podré explicar. Fue el único lugar donde no sucedió lo que sucede en varios otros lugares. En varios otros lugares termina la película, aparecen las preguntas, algunos agradecimientos y demás cuestiones. Ahí terminó la película, y algo que nosotros aprendimos en UNCAL que es genial es el silencio. ¿Sí? Uno aprende también a leer los silencios. Si a mí me dicen qué extraño de UNCAL, extraño esas noches de silencio, que uno estaba rodeado de gente, pero silencio. ¿Sí? Y nada, no hubo muchas preguntas, tampoco hubo muchas palmadas, tampoco hubo muchos agradecimientos, ni muchas felicitaciones, nada, pasó. ¿Sí? Estuvo la película ahí, después nos fuimos a verlo a Cocheca, llevamos la película, la vimos en este dispositivo que yo estoy teniendo ahora con ustedes, no por Zoom, sino en vivo y en directo, pero digo, en esta computadora que yo estoy trabajando ahí, la vimos con Cocheca, se miraba, se sentía reflejados, conversamos, y ahí quedó. Lo que sí hicimos después, y ahí hay que agradecerle, la película se trabajó mucho en Neuquén, estuvo en el cine, obviamente en Neuquén fue muy fuerte lo que sucedió, y yo ahí lo que les pedí, yo quería que la comunidad no solo haya visto la película en la escuela, sino yo quería que la comunidad también vea la película en el cine, porque esta era una película para ver en el cine. Con lo cual lo que hicimos ahí, y ahí le agradecemos al sindicato ATEN, en el cine más cercano a UNCAL, que es en Zapala,
que es a 200 kilómetros, que es una sala reconvertida preciosa, es una sala de esas viejas salas de cine reconvertida. Ahí les pedimos que inviten a la comunidad, que trasladen a la comunidad. Y se dio una proyección hermosa porque había más de 400 estudiantes del Instituto de Formación Docente de Zapala, junto con sus docentes, y vino la comunidad. En 2 o 3 combis trajeron, digamos, a la comunidad, con lo cual ahí sí estuvo la familia entera de Cocheca, los docentes, algunos otros pobladores. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué sucedió después? Lo que sé que sucedió que los estudiantes se sacaban selfies con Cocheca, con la familia, ¿no? Pasaban a ser parte del Star System, digamos, del cine. Tampoco sé muy bien qué sucedió, es una experiencia para los que también trabajamos en investigación sobre el cine, es una experiencia para algún día poder pensar, pero Cocheca, su familia, como varios pobladores, era la primera vez en su vida que iban al cine, y lo que aparecía proyectado eran ellos. Con lo cual es un caso, diría, casi único, digamos, ¿no? Que se ha dado en el mundo, que uno, la primera vez que vaya al cine, se vea a sí mismo, se vea su vida, digamos, ¿no? O una parte de su vida. Pero bueno, esto lo hicimos, luego ellos volvieron, seguramente no tuvieron ninguna otra posibilidad de ir al cine, y ahí aparecen también algunos temas que está bueno remarcar. Nosotros, uno tiene un límite y hasta ahí llegó nuestra posibilidad, digamos, ¿sí? Ojalá que en UNCAL no solo haya luz, sino que haya cine y haya un montón de derechos que han sido vulnerados ahí en esa población. Pero bueno, hasta ahí llegó nuestro compromiso, digamos, con la comunidad en lo que respecta a la película. Después, lo que sucede, digamos, por fuera, que tiene que ver ya con las vidas privadas y de las relaciones, uno cuando termina de hacer una película y convive durante 5 años con una comunidad, hay algo que no se rompe jamás. Más allá de la distancia, más allá de todo, hay algo que no se rompe, y hoy realmente los dispositivos y la tecnología en algún lugar nos permite tener algún tipo de contacto. Cuando las pibas van a Loncopué, cuando Cocheca va a Loncopué, enseguida aparece y nos contactamos y tenemos algunos diálogos y algunas relaciones de las que podemos tener a la distancia. Hemos vuelto también alguna vez sin la necesidad de filmar, pero bueno, esta fue la relación, digamos, que establecimos con esta población. Para terminar, y después abrimos obviamente las preguntas que tengan ganas, y yendo ya hacia el final con el día después, digo, ¿no? Hay varios que preguntan, hay varias y varios que preguntaban qué pasa el día después, y lo dejé para el final, porque si no íbamos a empezar medio como de bajón, y no era la idea. Pero el final es el que no es el final, a ver, voy a hablar del día después, sino el final de las historias. Todavía se está armando esta historia, digo, no tiene un final. La película tiene un final porque necesariamente tiene que tener un final, que no era el final que nosotros queríamos, y está bueno también marcarlo, y ahí me meto en el tema. Nuestro final de la película, por guión, como estaba guionada, y ese era un compromiso también que nosotros teníamos con la comunidad, las imágenes finales no eran las que ustedes vieron, de las 3 pibas caminando al costado de la ruta yendo a la escuela, sino que eran la comunidad o quien sea construyendo la escuela. Con 5 ladrillos que hubieran puesto, nosotros teníamos un final. ¿sí? Yo con 5 ladrillos, con un balde, cemento y 5 ladrillos, para mí ese era el final deseado también de la película. ¿sí? Que tenía que ver con un deseo que a lo mejor no era el mejor final para la película, pero sí era el mejor principio, si se quiere, para esa comunidad. Y a nosotros nos parecía que después de estar tantos años filmando, hubiera sido genial que sea ese el final. Pues bien, el final no fue ese, el final es el que vimos, que los maestros necesitan hacer un paro, de que no le dan bola, que el ministerio mira para otro lado, que las tierras no se las quieren dar, y todo eso que sucede, que es el final, digamos, de la película. ¿Qué sucede después? Se sigue en ese derrotero. Ustedes imagínense que nosotros, la última imagen del último rodaje que ustedes vieron es abril del 2015. ¿sí? Esa asamblea que se da en cajón chico, digamos, y esas nenas al costado de la ruta. 2015 en adelante, todo lo que viene queda todo absolutamente ahí suspendido y frisado. Bueno, Alejandra se va de la escuela, está Mirta luego también también se va, varios de esos docentes, de esas docentes se van a otras poblaciones, y el proyecto comienza a hacer agua, pero comienza a hacer agua no solo por las personas, sino porque las condiciones en los trailers no están dadas para dar clases. Digo, cuando hace mucho calor, es imposible, cuando hace mucho frío, no se puede dar clases en trailers eternamente. No es así. No está bien que ello ocurra, con lo cual
los docentes también se cansan. Y entonces se volvió a un periodo anterior, hay un mix, está todo el tiempo ahí como en reconversiones. La verdad que se está todo el tiempo luchando para que se pueda volver al periodo anterior. Más allá de lo que les conté, también, y yo creo que, y esto estoy convencido que así será, las docentes, que eran las docentes que más llevaban, digamos, la voz cantante, se fueron de esa escuela, pero con la ilusión de volver. Se fueron para crecer en otras escuelas, ¿sí? Es el caso de Marcela y otras más, que tomaron cargos de dirección, de vicedirección, de secretaría en otras escuelas, pero cuando uno conversa con ellas, dicen, pero para volver a la escuela transhumante y para retomar aquel proyecto. Con lo cual, ahí hay que confiar en esas nuevas generaciones. Digo, no es que no ha quedado nada, no es que no hay nada. Digo, que un día que se va Pedro, que se va Mirta, que se va Alejandro, se va el Nano, todo desaparece. No, algo queda. Me parece que hoy estamos en un tiempo, como nos acostumbramos a llamar ahora a esta pandemia como tiempo de excepción. Bueno, yo creo que hay un tiempo de excepción en la escuela transhumante, sin lugar a dudas, ¿sí? Que es un tiempo de excepción para volver a hacer algo de lo que fue, otra cosa, pero no cabe ninguna duda de que hay algo ahí que está presente. Para ello debe estar acompañado, obviamente, por cuestiones políticas, digamos, ¿no? Y está bueno decirlo, el gobierno de Neuquén mira para otro lado. Digo, nosotros, yo en aquel entonces, y con esto cierro, en aquel entonces yo formaba parte, digamos, del equipo del Ministerio de Educación, no escondía eso, más allá que era un proyecto absolutamente independiente, no tenía nada que ver con el Ministerio de Educación, digo, absolutamente nada que ver, sino que es un proyecto independiente, de cine independiente, yo hago cine antes y después de haber trabajado en el Ministerio de Educación, pero bueno, tenía posibilidades de tener contacto en aquel entonces con quien era el ministro, Alberto Silioni, con el viceministro, con Jimmy Persic, con lo cual hicimos todo lo que correspondía para que se construya esa escuela en Cajón Chico, y cuando digo todo lo que correspondía es seguir todos los pasos legales y de pedidos que hizo Pedro, que hizo la comunidad. Tenemos una carta en la cual se firma, digamos, la construcción de esa escuela iba a formar parte de un proyecto de, creo que eran 180 escuelas nuevas que había en la República Argentina, no recuerdo la cantidad. Esa carta se le envía a Neuquén, pero bueno, para que el ministerio daba todos los recursos que sean necesarios. Estamos hablando de recursos ínfimos, ¿no? Para la construcción de una escuela en Cajón Chico. Era como el principio, la construcción de la escuela no es todo, pero bueno, pero era como el principio para darle solidez a este proyecto. Esa carta llega al Ministerio de Neuquén, porque obviamente quien autoriza la construcción es el gobierno provincial, no se puede construir desde Nación sin el permiso de la provincia, y jamás obtuvimos una sola respuesta. Nunca. Y intentamos por todos los carriles, por los carriles formales, digo, ¿no? Ministro, viceministro, subsecretario, nadie contestó. Yo usaba los carriles del cineasta independiente, que estábamos filmando la película, para ver, tampoco, jamás nadie contestó. Un detalle no menor es ahora, 4 años después, la película el otro día tuvo, digo, la película va como recorriendo distintos momentos, ¿no? Tuvo un momento muy intenso de festivales cinematográficos, yo viajé mucho gracias a la película, estuve en varios lugares del mundo mostrando esta experiencia, también recorrió mucho la Argentina, y ahora hay como un revival también de la película que tiene que ver también con que Encuentro la programó para sus documentales de no ficción que tiene los jueves a la noche, con lo cual llegar a la televisión, digo, salió del cine, llega a la televisión, le da como otra vuelta de tuerca, y el otro día recibo un WhatsApp que luego de la proyección de la película, la ministra de Educación de Neuquén estaba muy emocionada con la película y demás cuestiones. Bueno, yo le agradecí, no me lo mandó ella al mail, le agradecí mucho la emoción, y está bueno decirlo, que le dije a disposición para que construyan la escuela. Más allá de las emociones y las sensaciones y todo lo que hermoso que le produce a la gente, hay una decisión política, porque digo, ustedes se pueden emocionar y hasta ahí llegaron. Hay gente que se puede emocionar y que puede tomar decisiones políticas, así que nosotros le hicimos llegar nuestro agradecimiento porque le gustó mucho la película y que estamos a disposición sobre todo para que se pueda construir la escuela y para que nosotros podamos, entre comillas, cambiar el final de la película.
¿no? Y que al final de la película no sean las 3 nenas en la ruta, sino que sean 5 ladrillos que estén construyendo. Bien, veremos qué ocurre. Permítanme desconfiar un poquito de ciertas emociones, pero no de las emociones, de las decisiones después de las emociones. Pero bueno, estamos en esa lucha. Años intentando entradas por diferentes lugares para que construyan la escuela. Desde un alumno que un día se paró y dijo, yo conozco uno como ustedes, yo conozco, bueno, vamos, nada, yo voy, le llevo la película, hablo, digo, bien, ahí estamos, desde aquel entonces ahí estamos. No perdemos las esperanzas, entendemos de por qué ahí no construyen una escuela, que tiene que ver con decisiones políticas y tiene que ver con la toma de tierras y esto que hoy aparece bastante como un tema mediático. En Uncal no hay ningún problema que ellos tengan las tierras, la población Millaín Currical es el nombre de esta población, porque en Uncal no hay nada, porque nadie quiere esas tierras, porque en esas tierras chivas y ovejas, y nada más. Entonces, tomen las tierras que quieran, estas son sus tierras, no las tomen, son propias, son de ellos, no hay ningún problema. En Cajón Chico Cajón Chico es una tierra fértil, está cerca de Cabiahue, que es un proyecto turístico muy importante para la provincia, está entre Loncopué y Cabiahue, hay una ruta que traslada a la gente que va de Loncopué a Cabiahue, entonces ya esas tierras tienen otro valor. Entonces ahí no, digo, no, es como, si tiene 4 patas, como es, si tiene 4 patas y ladra es un perro. Bueno, el por qué no les otorgan a ellos la posibilidad de construir ahí una escuela aparece medio como obvio, pero claramente son decisiones políticas que el gobierno de Neuquén ya hace 30 años no ha tomado. Trailers, hasta ahí llegaron, ¿no? Hasta poner un aire acondicionado en un trailer. Hasta ahí llega la decisión política. Pero bueno, seguiremos luchando y sobre todo la comunidad seguiría luchando para poder tener ahí, ¿no?, el derecho, lo que tiene que ver con el derecho a la educación. Y lo último, ahora sí cierro, que aparecían ahí, estaba leyendo las anotaciones que me hice sobre las preguntas de ustedes, sobre la escuela secundaria. No hay escuela secundaria en Uncal todavía, sí la hay en Colipilli, que Alejandra cuando cuenta ahí, Colipilli es una población muy cercana, digamos, a Uncal. Se cree que a partir de que exista esta posibilidad en Colipilli se va a abrir también a Uncal, porque hay la necesidad, obviamente, de una escuela secundaria. Los pibes para ir a la escuela secundaria tienen que ir a Loncopué, y lo que significa ir a Loncopué no significa únicamente los 40 kilómetros, que para ellos son muy complejos de hacer, sino que quedan desconectados de sus familias. Digo, en Uncal obviamente no hay señal de celular, no hay nada, con lo cual un pibe que nació en Uncal, que vivió 12, 13 años en Uncal, se va a Loncopué y queda desconectado absolutamente de su familia, ¿sí? Con lo cual es muy difícil de sostener un pibe que sigue a la escuela secundaria. Hay algunos que los han sostenido y que es hermoso reconocer, y al día de hoy me escriben algunos alumnos de esa escuela primaria de Uncal, de ese proyecto que empezó la escuela transhumante, y que hoy tienen estudios terciarios, que uno es conductor de una radio, el otro pudo estudiar en el terciario, y que están, pero que no pueden volver a Uncal, ¿no? Y ahí también, o sea, no se pueden volver a juntar con sus familias porque en Uncal no tienen absolutamente nada para hacer, salvo que sean docentes, o que trabajen en un cargo que tiene que ver con la salita de salud que hay cerca de la escuela. Pero es muy difícil para los pibes seguir en la escuela secundaria, ¿sí? Con lo cual, si no está la escuela secundaria en Uncal, es casi imposible. Ir a Loncopué lo hacen, pero van, vienen, y generalmente ahí aparece el fracaso, no el fracaso de los pibes, sino el fracaso claramente del sistema educativo, ¿no? No hace falta ni aclararlo, pero bueno, no es un fracaso de los pibes o de las pibas, sino lo que fracasa ahí es el sistema educativo de la provincia, que no da la posibilidad de tener una escuela secundaria, pero al día de hoy no hay escuela secundaria. Es como que la película frizó un momento, ¿no? Digo, pasaron 4 años y estamos en el mismo, lamentablemente, estamos en el mismo lugar. Bien, creo haber contestado por lo menos así en líneas generales las preguntas que aparecen ahí, digamos, en el texto, en la FAQ que me mandó ahí Gladys gentilmente, que pude ver. Dejamos abierto por donde ustedes quieran venir, ir, por temas que quizás no toqué, algún tema que quizás se me escapó, así que nada, ahí para ustedes. Si les parece, nos vamos organizando. Quien quiera tomar la palabra, somos muchos y muchas, pues estamos 12 de juntas.
así con la levantada de mano. Ahí está Jorgelina con pantalla grande, yo estoy desde el celular porque mi computadora no anda muy bien, a lo mejor puede ir otorgando la palabra. Yo lo que me quedaba pensando nada más, Alejandro, es como un doble juego que hace la película en este espacio en particular, que es el de la formación de la licenciatura en educación. Por un lado están como, podríamos decir, los ejes, los temas que uno como educador se le van pasando por la cabeza mientras ve la película, ¿no? El tema de los cuidados de, los cuidados de las trayectorias, la dimensión política, los vínculos escuela-comunidad. Pero a mí otra cosa, más en el marco de la materia de SIC, donde hay una construcción de un trabajo final, que es en el marco de esa materia que se pasa esta película, pensaba en lo que nosotros llamamos plan de mirada, que es lo que están recorriendo ahora los cursantes, que es la construcción del plan de mirada, y cómo, por lo menos con todo lo que contaste, también se va viendo cómo un director de cine construye también un plan de mirada, salvando las distancias, ¿no? Como los focos, dónde se fueron haciendo y qué fue convocando esos diferentes focos que vos fuiste decidiendo a la hora de filmar la peli. Yo, nada, se me acompasó un poco lo que contaste con la idea de construcción de plan de mirada. No sé si es una analogía mía o es posible. No, no solo es posible, sino que aparece después reflejada en un film, digamos, ¿no? Un director siempre tiene una mirada sobre las cosas, y ahí es donde nosotros establecemos algo de la empatía o no. Insisto, si yo tuviera que ir a filmar un hospital, sería completamente diferente, es una mirada absolutamente ajena, porque la verdad que las únicas veces que entré en un hospital, y que espero no volver a entrar, y menos en estos tiempos, es como en el rol de paciente, digamos, ¿no? A la escuela yo entro hace 30 años. Bueno, a ver, nunca dejé de entrar, primero como alumno y después como realizador. Con lo cual, para mí es, ojo, también ahí puede haber algo, digamos, de una distancia necesaria que tampoco se da, digamos, ¿no? Y también está bueno tener distancia, pero conocía la escuela. Cuando digo conozco la escuela me parece que, y por eso creo que la película llega bastante a los docentes, porque es una mirada bastante parecida a la que tienen la mayoría de los docentes que llegan a ver esa película. Digo, uno se emociona con aquello que conoce. Uno se emociona con aquello que comparte hasta ideológicamente, digamos, ¿no? Si no, no hay emoción. Entonces, me parece que ahí hay como un compartido. ¿Para quién yo pensé esta película? Y yo la pensé para los docentes. Digo, más allá que yo me dedico al cine y que hice películas que nada tienen que ver con la escuela y seguiré haciendo películas que nada tienen que ver con la escuela y otras que sí, digamos. Ahora, cuando hago una película de escuela, yo pienso en el público, son ustedes, son los docentes, digamos. Ahí es donde uno establece cierto tipo de empatía. Hasta en la sala de montaje, el otro día contaba, no me acuerdo en otra reunión, de que había una persona en la cual, cuando uno monta una película, también piensa en alguien siempre, ¿sí? Tiene como una referente. Yo mientras montaba la película pensaba en 2 o 3 referentes que tengo en educación y pensaba, ¿qué pensarán ellos de esta escena? Seguramente les va a gustar. Bien, la escena garpa. Cuando la veía decía, cuando la vea, nada, mis referentes que son Perla, Alejandra, Gabriel, no importa, amigos de la vida, decía, esto a ellos les va a gustar, esta escena va, digo, ¿no? Y tiene que ver con esto, tiene que ver con una mirada compartida. Claramente hay una mirada compartida. Desde ahí uno llega a la emoción, pero se aprende a mirar, ¿sí? Digo, uno ve, ¿sí? Porque es un aspecto fisiológico, pero la mirada se construye. Y me parece que es súper interesante pensar en esa mirada que se construye también políticamente, digamos, ¿no? Y que sin lugar a dudas la están construyendo ustedes en esta licenciatura. Y, insisto, uno aprende a ver, ¿sí? Y sobre todo cuando aprende a ver, deja de lado bastantes prejuicios que uno tiene con su mirada. Que hay una mirada muy prejuiciosa, sobre todo de estas comunidades, ¿no? Aparece una mirada desde el prejuicio, y me parece que no hay que enojarse con ese prejuicio, sino que hay que poder entenderlo, y en todo caso hay que poder construir otra mirada. Me parece que es la única forma que tenemos de poder lograr, insisto, mayor igualdad en este mundo profundamente desigual. Ale, ¿sabés qué? Esto que decís vos de estos destinatarios, que cuando él dice Perla y cuando dice Ale, el otro día estuve compartiendo el espacio que seguramente estás recordando, que es el de la Dirección General de la Provincia. Es verdad, claro. Estaba ahí también, porque viste que uno trabaja en muchos espacios, estaba ahí también escuchándote, y cuando él dice esto, está hablando de Alejandra Virgin y de Perla Salmanovich, y también me parece súper interesante esto cuando dice, bueno, yo estaba pensando qué dirían esos diálogos, esos rebotes con esas voces que estaban ahí
en la cabeza de Alejandro mientras pensaba la película, y también pienso en analogía cuando uno escribe este trabajo final en la cabeza a quien tiene como posibles lectores, ¿no? Porque uno siempre escribe o realiza algo para alguien, para alguien que quiere que escuche, para alguien que quiere que vea y que siente que tiene una interlocución con esa obra, y obra en sentido amplio, no todo lo que entendamos como obra. Así que también me parece que es interesante a la hora de escribir ese trabajo final pensarlo en ese sentido, ¿no? ¿Con quién dialogaría? ¿Qué dirían los referentes que cada uno tiene para esa escritura de eso que uno está produciendo? Me parece que ahí también es interesante la analogía. Sí, a mí me parece interesante, perdón, lo que plantea, y perdón, pero me volví a emocionar, Alejandro, con tu relato. Después de la película volví a emocionarme porque la verdad es que uno piensa en los tiempos difíciles que estamos transitando y ver esta película creo que moviliza mucho más. Y esta frase tan interesante y tan importante que vos decís que termina siendo una escuela que se acomoda de acuerdo a las necesidades y de los tiempos de una comunidad. Y me parece que lo más interesante que yo pude percibir es que vos mostraste muy fuertemente esto, como una escuela, y hablando de escuela, hablamos de los actores institucionales en la escuela, promueven esto y participan y realzan. Digo, me acuerdo el relato cuando va el señor a decir que le robaron los caballos y la directora tiene que tomar una decisión para ver qué, no quiero contar la película, digo, pero uno dice, bueno, en realidad ahí lo que se pone es el lugar del derecho a ser escuchado, a un reclamo, y alguien que dice, ¿qué hago con esto que él me dice, que no lo puedo hacer, pero que algo tengo que hacer, ¿no? Y me parece que en ESI justamente estamos transitando el lugar del derecho y el derecho a la educación y cómo es planteado este lugar de derecho, y claramente esta película lo que nos aporta, más allá de todo lo que veníamos viendo, es esto de las comunidades diferentes, una comunidad mapuche donde decís vos, bueno, la verdad es que nosotros nos quejamos, que vamos a la escuela, que los pibes de la escuela de acá vienen con dificultades, de violencia, que son mal educados, y que no quieren hacer la tarea, y ahora que los padres no quieren colaborar, y bueno, dale, estamos mirando los problemas de los mapuches, y esto es, como decís vos, esto es sobrevivir, digo, ¿no? Porque sino esto que decías vos, romanticemos la pobreza, esto de, ay, mira qué lindo, dan clases adentro de un tráiler y el pibe camina 400 kilómetros abajo la nieve. Hoy en día se está, pero ahí termino. Hoy en día también, digo, no estoy haciendo apología, pero digo, las tierras usurpadas, y podemos hablar de esto, o podemos pensar también en el sur, ¿son usurpadas estas tierras? ¿O de quiénes son esas tierras? ¿A quién le correspondían? Digo, ¿no? Muchas otras cosas podríamos. Listo. No, está bárbaro. Un par de cosas ahí que me parece que está bueno citar y abrís ahí Ale, algunos temas. discúlpame, Sí. después le damos la palabra a Maggie, que está levantando la mano. Va. Hace el aporte y después Perfecto. para que se prepare. No, que sí, es una escuela que piensa en su comunidad, pero no sin conflicto. Me parece que estaba bueno remarcar esto, digo, ¿no? Que hay conflictos permanentes. Digo, hay un conflicto permanente hasta que tiene que ver también con los periodos y que la escuela los toma. Digo, hay una madre que le dice a la directora y a los docentes, no hagan más paro. ¿Sí? Digo, no hagan más paro porque si hacen paro, nosotros no tenemos un futuro. Y ahí chocan los intereses, obviamente, de la comunidad docente, chocan los intereses con la comunidad de los padres, y aparece el conflicto, y bueno, y a resolverlo. Digo, con lo cual, el conflicto es inherente también a esa escuela, y me parece que eso está claro que hay que decir, no es que es sin conflicto todo, que es, bueno, nos acomodamos a la comunidad, no, también hay negociación, hay una negociación cultural permanentemente con ellos. Una madre le dice, mire, directora, el periodo de esa transición que teníamos para la aparición de las chivas, ya no nos sirve más. ¿Pero por qué no le sirve más?
Porque los pibes, como van a la escuela 4 horas nada más, van y vienen, en el otro tiempo nos ayudan. Entonces no hace falta que se corten, porque si no nos quedamos con los pibes todos los días en la casa y no hace falta. ¿Pero por qué? Porque se conquistó un derecho anterior que era el que los pibes los vayan a buscar a sus casas y que vayan a la escuela. Con lo cual es sin conflicto, es con conflicto. Y lo último, esa escena de Cocheca con Alejandra, que me parece que es una escena para, yo podría, la película para mí debería ser esa escena y nada más, uno también puede pensar, ¿no? Yo recortaría esa escena y ya está. En el momento de filmarla y en el momento de montarla, dije, acá hay una película, porque esa escena en la cual Cocheca conversa con Alejandra sobre el robo de sus caballos y cada uno da su solución y esa negociación que existe, me parece brillante para poder pensarla, la posición de Cocheca y la posición de Alejandra. Digo, ahí está la película. Después lo que viene antes y lo que viene después, dije, bueno, lo vamos ordenando, pero ahí hay una película. Bien. May. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro. En primer lugar, felicitarte por la película. Yo creo, bueno, adhiero también a lo que planteaba recién la profe, en cuanto que, bueno, si bien es verdad que a uno lo emociona, lo conmueve, a veces de un lugar romántico, por los paisajes, por lo que sucede, se me hace a veces inevitable transponerlo a la práctica, o sea, cotidiana, ¿no? En esto de decir, bueno, ¿qué implica una escuela en movimiento? No más allá de ir atrás de la cabra y de la comunidad en sí, sino esta idea de cómo la escuela se amolda en distintos contextos a las necesidades de la comunidad, ¿no? Cómo pensar el rol, ¿no? de quienes trabajamos en el sistema educativo, al servicio de qué, de quiénes, qué representaciones tenemos en relación a la pobreza, a veces básicamente en estos en estas sociedades tan conflictivas que vivimos, ¿no? Como si representan la carencia, ¿no? La incompletud, la incapacidad, o por ahí poder rescatar también un poco esto que planteabas en cuanto a las creencias de las nenas, ¿no? Que no necesariamente el ser pobre representa, bueno, la marginalidad con todo lo malo que eso conlleva, ¿no? Sino que siempre o como decía mi madre muchas veces, una cosa es ser pobre, ¿no? Y otra es, no sé, ser un delincuente, ser un descuidado. Entonces, bueno, yo noto que muchas veces en la escuela se tiene como esta mirada prejuiciosa en relación a la pobreza, y bueno, muchas veces se atina a la baja en la calidad educativa o las limitaciones, a los techos. Entonces, bueno, la película me llevó un poco a reflexionar en ese sentido también. A la revisión de las pedagogías. A veces uno tiende a enamorarse, ¿no? O a seguir ciertas líneas y se da cuenta, bueno, como pasó en la película El caso de Freire, que bueno, eso por ahora, o sea, no es que dejo de creerlo, pero bueno, acá se necesitan otras cosas. Entonces, bueno, poder ampliar la mirada. Y bueno, y por último, algo que planteé como pregunta en la cartelera, que fue esto que planteó la directora Alejandra, en relación al miedo, por ahí, o esa incertidumbre de qué pasa con las nuevas generaciones de docentes, ¿no? Como que por ahí este miedo, bueno, ¿qué pasa? Que se desintegre todo, esto que se vino trabajando durante años, porque no se ve ese fuerte compromiso, esa convicción, que se veía en otros tiempos, en los tiempos que estos docentes asumieron esa responsabilidad. Yo no sé si es un problema tal vez tan de generaciones de docentes. Me parece que pasa a veces mucho por la convicción, por la ética, el posicionamiento, y bueno, esto se ve claramente en muchas escuelas. Tenemos docentes con fuerte compromiso político y social, y bueno, y muchos otros que lamentablemente van por el sueldo y que no se esfuerzan mucho ni por leer la realidad, ni por apostar a que esos pibes sean capaces. Bueno, nada, solamente aportar eso. Buenísimo, gracias. Digo, parece que está bueno los aportes. ¿Qué más? Pau, dos cosas. No levanté la mano, no sé cómo levantar la mano. Yo tampoco sé cómo levantar la mano. Encuentro el dibujo. ¿Puedo tomar la palabra? Sí.
Denme un segundo que ordeno algunas cosas. Gabriela, ¿y quién más me pidió levantar la mano? Eli. Eli. Bueno, Gabriela, Eli, y después, o mejor dicho, primero Luis, que me había mandado por privado, entonces sería Luis, Gabriela y Eli. Ese sería el orden. Luis, sí, por favor, todo el mundo puede opinar. Buenas tardes, buenos días a todos. Gracias, Alejandro, por esta experiencia y por estar brindándonos esta posibilidad de conocer un poco más de este rodaje. Lo que a mí me llamó mucho la atención, y bueno, quería recalcar también, es que pese a que queda bien enmarcado también en la película las desigualdades del sistema, ¿sí? Como sociedad, porque si vemos, se puede observar que la comunidad se podría decir que trabaja para y por el criado de sus animales, de sol a sol, se mudan 6 meses de un lado al otro para esa crianza. Sin embargo, es casi imposible notar un avance en cuanto a lo económico. Sus casas son muy precarias y demás. Y también, por otro lado, ponen en importancia la escuela, la importancia del Estado presente. Así que bueno, para ser breve, eso. Bárbaro. Sí, sobre el rol del Estado hay mucho para poder pensar, digamos, ¿no? En función de la escuela. ¿Qué significa un Estado presente? Me parece que nada, que la película también nos deja ahí algunas cosas para poder pensar, digamos, ¿no? Gabriela. Bien, hola, buenos días. Como anécdota, conozco a Nano por las redes sociales, lo conocí por Facebook a través de una publicación que él hizo y la publicó otra amiga, y es alguien que, por lo que veo, por lo que se nota en sus publicaciones, es alguien que es una forma de vida, no es solamente el maestro. Yo creo que él en su relato, más allá de cómo empieza la película y demás, me parece que tiene que ver con una forma de vida de ese docente. Tiene que ver, como decía la compañera anterior, con un posicionamiento. Es algo simple, alguien que se interpela ante la necesidad del otro y la hace propia. Por lo menos esa es mi interpretación. Me llamó la atención cuando empieza la película que hace referencia a él, que yo digo, bueno, me pareció que era un docente que hacía militancia, igual que cualquiera de nosotros, y que frente a una situación exponía lo que pensaba, en redes en este caso. Cuando lo veo en la película, yo dije, wow, no era solamente lo que expone, sino también lo que hace. Cómo se posiciona frente a su realidad y a la realidad de los demás. Le mandé un mensaje ayer comentándole que bueno, que iba a tener esta charla íbamos a tener este Zoom, esta clase con Alejandro, y tuvo la simpleza y amabilidad de contestarme como cualquier otro mensaje que le he mandado, que bueno, que cualquier cosa que necesitara, él me ayudaba, no había ningún inconveniente, si era necesario algún dato o algo por el estilo para la clase, porque en realidad no profundicé mucho. Esa es la anécdota. Mi pregunta es, si no entendí mal, en ese momento que se filmó la película, Alejandro era parte de la conducción participabas del gobierno educativo. ¿Qué sentiste cuando viste que no se podía llevar a cabo ese proyecto educativo siendo también parte del gobierno? O sea, ¿qué te pasó en esa situación? Porque a mí me pasa que más de una vez hay algo que yo quiero que se haga en la escuela, no se logra, porque no se puede, por las diferentes situaciones que se den. A mí me genera bastante frustración y sigo insistiendo. Yo quisiera saber qué te sucedió en esa situación.
no era parte, digamos, trabajaba en el Ministerio de Educación y no tenía ningún tipo de decisiones sobre las escuelas. Nosotros no hicimos más que reclamar por un derecho que tenía la escuela y acercar posiciones. Así que lo que me pasa, más allá de formar parte o no, digamos, del ministerio, es frustración, obviamente, pero bueno, hay que aprender a frustrarse y a seguir adelante, digamos, ¿no? No hay otra forma. A mí las frustraciones realmente me llevan a hacer más que a dejar de hacer, pero bueno, eso tiene que ver con una posición personal, pero no formaba parte, digamos, de la posibilidad de poder gestionar eso. Nosotros seguimos insistiendo y al día de hoy, cada vez que se pasa la película o cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, intento decirlo y gritarlo fuerte para que algo se mueva. Se grita fuerte haciendo una película o se grita fuerte haciendo un Zoom o lo que sea, así que nada. Yo soy, en ese sentido, también puedo pecar de optimista. Pero yo creo que algún día se va a lograr. No fue un cuestionamiento, sino a nosotros nos pasa lo mismo. No, pero tampoco lo tomé como, yo planteo algo y el equipo cuestionamiento, directivo no lo gestiona, queda muy lejos de mi posibilidad que se logre. O sea, no fue cuestionamiento, sino el hecho de Alejandro como persona, frente a esta situación, vos decís, yo estoy trabajando, está bien, a ver, una herramienta genial fue poder poner en palabras esta película para que se difunda y se vea esa realidad. Pero yo preguntaba a Alejandro, persona, ¿qué le sucede? Sí, la frustración como nos pasa a todos, entonces. Sí, yo me frustro y sigo adelante. Sí, yo corro, yo realmente me pongo un short, me pongo una musculosa y salgo a correr como un loco, pero bueno, no sé si es recomendable, no hago terapia, corro, mi terapia es correr, pero más allá de la broma, digamos, pero más allá de la broma me parece que nada, que se trata de poder superar la frustración haciendo. Creo que las frustraciones se hacen haciendo y no abandonando. Mientras uno pueda, también se puede abandonar, se puede volver a hacer, no creo que haya receta. Y respecto a lo del nanovalvo, sí, es que el nanovalvo es ser precioso y divino, y es divino mantener con él, yo mantengo una amistad ya después de tantos años, pero sí, está en las redes, lo pueden seguir, lo pueden conversar, lo que no tiene un problema auditivo, pero las redes la verdad que lo ayudan muchísimo para poder expresarse a través de la palabra y a través de los escritos, así que nada, que es un personaje fantástico si tienen la oportunidad de conocerlo, vía Facebook, estamos todos en el Facebook, ahí dando vueltas, lo usamos para esto, para estas difusiones, así que nada, adelante, estoy yo, está Víctor Cruz, que es el productor, está el Nanovalvo, está Pedro, está Alejandra, por ahí se dan ciertas conversaciones, está la Trashumante también, para quien tenga ganas de seguir, digamos, metiéndose, no en las vidas privadas, porque ahí lo hacemos público, digamos, en lo que tiene que ver con la película, ahí está el Facebook, el Instagram y todas esas cosas que están para poder seguirla cuando quieran y escucharlo al Nano, siempre es un placer, digamos, no hay ninguna duda. Gracias. ¿Eli? Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal? Mi pregunta tiene relación con lo siguiente. Si pudiste dimensionar lo que generaste o lo que despertaste con la realización de esta película. Si cuando iniciaste la película tenías pensado llegar a todo lo que llegaste, bueno, agradezco como los compañeros haber conocido esta realidad que era absolutamente desconocida. Así como docentes no conocemos eso. La verdad que me gustó muchísimo y me quedo con lo que más me quedo de la película, más allá de todas las escenas que son, por supuesto, emocionantes y enriquecedoras, cuando Alejandra, que es la que escribe el libro, la directora, y pone, ¿no?, que ella logró ver la perspectiva desde el derecho. Cuando dice, muchos creen que se le está sirviendo, que se le está haciendo fácil, cuando en realidad lo que se está realizando es un derecho. Bueno, eso fue lo que más me impactó. Gracias. No, gracias a vos, Eli. Nada, sí, la palabra Alejandra del libro, esa palabra escrita, digamos, es una palabra súper interesante que también nosotros por eso la exponemos, digamos, ¿no? Porque me parece que ahí se dan dos cosas que son geniales, que es por un lado la dificultad de establecer lazos con las nuevas generaciones, que ella lo ve como una dificultad, y me parece que hoy es un tema, justo ahí también lo traía, por ejemplo, Gabriela, ¿no?, cuando hablaba del equipo directivo, me parece que ahí entre las generaciones siempre ha existido, ¿no?, un tema por saldar, y me parece que ahí en la escuela Trashumante es propio. Piensen que Alejandra, ella se había ido en el año 88 de la escuela, volvió después de 20 años, vuelve a la escuela, y ya no se encuentra entonces con los docentes de aquella escuela que se quedaban a dormir y que su vida era la escuela, sino que hay otros docentes, y ahí ella lo ve, no lo ve con una perspectiva como algo que ya no es, e intenta reponer algo que es imposible que se reponga, sino lo ve como una dificultad de ella propia, ¿sí?, a la hora de jubilarse.
me parece que aparece en el libro y que es súper interesante, y ella también dice algo que me parece muy interesante también, que habla del contenido, ¿no? Más allá de la perspectiva de derecho, que vos bien claramente la pones ahí, pones el énfasis ahí, y nosotros también habla acerca del contenido, ¿no? Cuando ella dice, bueno, del contenido todavía queda mucho por charlar, y me parece que nada, que hay que poner las políticas desde la perspectiva del derecho, me parece que ahí es donde cobra fuerza, digamos, la película. Y respecto a dónde uno llega, de dónde uno sale, hacia dónde uno va, nada, uno siempre tiene ganas de que, diga, a ver, nuestro sueño era esto, digo, ni más ni menos que esto, que haya docentes que se puedan emocionar y que podamos conversar con ellos. Esa es la trascendencia que nosotros pretendemos para las cosas que hacemos. Las hacemos para los otros y para las otras, no solo para nuestro ego, que siempre es importante, sino que también lo hacemos para que nada, para que se pueda compartir. La verdad que el espacio que nos dio Escuela Transhumante, que después de tantos años hoy siga, digamos, teniendo un recorrido, nos parece que está buenísimo. Digo, la verdad que nada, que nos llena de orgullo. San Sacapo, si no estoy pronunciando mal. Muchas gracias. Bueno, lo primero que le quiero comentar es que realmente creo y adhiero a todo lo que han venido diciendo todos los compañeros, es que la película realmente mostró algo doloroso y que no dejó de pasar. Desde ese lugar, digo, porque las comunidades, creo yo, van percibiendo esta desidia de parte del Estado en el momento de que, más allá de las personas, de los docentes que en su momento tomaron la posta y lograron hacer algo bueno, como una especie de abandono. ¿Cómo cómo usted percibió la comunidad, cómo ve el rol docente y el rol de la escuela? O sea, desde el lugar de una comunidad que viene siendo, por un lado, delegada, ¿sí? Y que ve pasar años y años y años, y en un momento llegan a pensar a la escuela como refugio y después vuelven otra vez para atrás. ¿Cómo percibió usted que la comunidad ve la escuela y a los docentes? Más allá de las personas, me refiero. La escuela es la única institución del Estado presente en UNCAL, digamos, y que está representada a través de sus docentes. Y la escuela forma parte de la comunidad, no son cosas diferenciadas. Sí lo eran cuando llegó Pedro y Alejandra. Pedro siempre cuenta que los pobladores, los padres y las madres de los alumnos, cuando iban a la escuela, quizá acompañar a alguno de sus hijos, no entraban a la escuela. Cuando Pedro les decía, pase, venga, entre, decían, no, el caballo, el esto, el aquel, y en realidad tenían miedo de entrar a la escuela. Y porque habían sido muy vapuleados dentro de la escuela esos padres y esas madres, ¿sí? Entonces no querían ingresar a la escuela, ¿sí? Aunque veían que había ahí un futuro, porque por eso mandaban a sus hijos, no querían ingresar a la escuela, con lo cual Pedro y Alejandra, por ejemplo, Pedro y Alejandra y los docentes de aquel tiempo tuvieron que ir a las casas de los pobladores. Hoy los docentes ya no tienen que ir a las casas de los pobladores, porque los docentes se acercan, porque los padres y las madres se acercan a la escuela. Con lo cual, la escuela claramente forma parte de la comunidad, no son dos cosas separadas, sino que la escuela institución, el Estado y la comunidad forman todos un solo equipo, insisto, no sin conflictos. Y sigo remarcando, digamos, eso, porque los conflictos son permanentes, porque los docentes no son parte de la comunidad, ¿sí? No nacieron en esa comunidad. Entonces, y los docentes también son profesionales de la educación. Entonces, obviamente que hay conflictos con la comunidad, pero no parecen como dos cosas disociadas, que sí lo eran hasta la década del 80. Digo, durante 70 años eso no era una escuela, eso parecía una especie de plato volador que de Marte había descendido y lo habían puesto ahí, digamos, ¿no? Y listo. Bueno, ahora forma parte, sin lugar a dudas, que forma parte, digamos, de la comunidad, y me parece que eso es lo principal. Muchas gracias. Bien. No, gracias a vos. Walter. Hola. Sí, yo le agradezco a Alejandro la película, me parece que es brillante. Varias cosas me gustaron y hay algunas cosas que le quiero preguntar. Principalmente creo que es excelente el principio, ¿no? Por ahí la gente que tuvo oportunidad de viajar a esos lugares, el tema del viento y del canto de los chicos me pareció como principio maravilloso.
más allá de todo lo que plantearon mis compañeros y de lo que estamos hablando sobre el tema que tenga que ver de la educación, yo, digamos, lo bueno a veces que tiene una buena película o un buen documental es que todo lo que deja después y lo que uno va masticando con el tiempo, procesando lo que vio, al hacer el material tan rico y tan bueno. Yo le quería preguntar a Alejandro algo puntual que me llamó mucho la atención y quería saber cuál fue su mirada, su punto de vista sobre eso. En un momento en que Pedro se va hasta el cajón chico y, o sea, retira las pocas pertenencias que tiene y se está llevando un cuadro, o por lo menos lo que yo pude ver, de un San Martín mayor, ¿no? De un San Martín viejo. La pregunta es, ¿qué quiso mostrar con eso ahí? Si es algo muy puntual que está cubriendo solamente el retiro, o es ver también a través de un mensaje, digamos, de un San Martín que está mirando su historia, de alguien, de un padre para algunas personas. Me gustaría preguntarle eso porque me dejó pensando mucho cuál fue digamos, solamente cubrir el retiro o solamente hacer una analogía con la figura muy potente de San Martín, ¿no? Lo que representa para todos, ¿no? Una representación como de un padre o una cosa así. Eso le quería preguntar. Bueno, gracias, Walter, nada, por lo que dijiste. No sé, lo que vos quieras. Lo que vos quieras está muy bien, si hay una intención. Pero, digo, no, te podría contestar con una banalidad que rompería toda la magia que tiene la escena, que no lo voy a hacer, con decirte era la única foto que estaba, pero tampoco es así, porque había otras, y elegimos esa, pero tiene que ver con algo de lo que vos contaste, y me parece que ahí dejamos, dijiste un montón de cosas súper interesantes. Una, con esto ya de una película yo creo que una película es interesante cuando queda trabajando, digamos, ¿no? Alain Bergalá, que es un teórico francés que trabaja también mucho con educación y con el cine, siempre dice que las buenas películas trabajan como en sordina es como con el tiempo, ¿no? Y esas películas que a nosotros nos encantan son aquellas películas que siguen trabajando en nosotros, que la vimos hace 34 años, que a lo mejor no podemos recordar ni quién la dirigió, pero que hay como una escena ahí que queda como ahí como trabajando. A vos te quedó trabajando esta escena y es fantástico que te quede trabajando, pero lo que más no me gustaría quitar ningún tipo de magia. Me gustaría que quede laburando en vos y que interpretes lo que tengas ganas, que va a estar muy bien. Y ahí, y ya está. El otro día me río, porque el otro día, después de, imagínense que yo la película ya la vi una cantidad de veces importante, digamos, ¿no? Pero el otro día estaba viendo con alguien de mi familia que me dijo que era la primera, no era la primera vez, también la había visto varias veces, pero me dijo, qué bueno que está el cuadro de San Martín. Por eso me reía cuando iniciaste, porque no sé, en años que la película estuvo dando vueltas, es la primera vez que me hacen esta pregunta y me parece genial, ¿no? Con esto de poder sorprenderse con lo que le pasa a la gente. Nada, y lo tiró, dijo, qué lindo el cuadro de San Martín, y siguió de largo, y yo recordé de por qué de esa escena, y nada más. Pero me parece que está buenísimo que quede, no sé si con esto te dejo un sabor amargo, pero me encanta que quede lo que tengas ganas de pensar. Me parece que esa es la libertad que nos propone el cine. Tengamos esa libertad, y ya está. Sí, me pareció hermoso ese detalle y pensaba que, bueno, por ahí si eso es lo que habías buscado, nada, te felicito porque por lo menos a mí me siguió dando vueltas. Después fui a hacer un mandado y volví para el encuentro y iba pensando en esa escena así, qué bueno está eso. Más allá de todo lo que mostraste, que es magnífico, ¿no? Genial, te agradezco mucho, Walter, y está buenísimo que te quedes con esa imagen. Nada, es tuya. Ya no es más nuestra, es tuya. Y la interpretación también es tuya, no es mía, es tuya. Y está buenísimo que eso suceda. Es lo que nos encanta, los que hacemos cine nos encanta que eso pase. Así que nada, te agradezco por el comentario. Dale, igualmente, muchas gracias. Patricia, bajaste la mano. No sé si querés igual aportar o le doy la palabra a Miriam. Ahí está, hola, sí, perdón. Bajé la mano porque como leí que decía Miriam, pensé que era la última que quedaba y no quería Miriam. Está bien. Que yo en el foro sí, lo compartí, pero acá tenemos muchas personas que no acceden a las aulas, tanto los de Camaño como la gente de General Rodríguez, ¿no? Y yo puse que me dio mucho impacto la palabra
de la hija de Cocheca, cuando está dibujando sus 2 escuelas y dice, yo tengo 2 escuelas, y esa palabra tener, o ese verbo tener, justamente, en perspectiva de derecho, habla de ese significante propio de la pertenencia que se logra en lo que la nena puede traducir, en eso que ella expresa, yo tengo 2 escuelas, y realmente creo que resume mucho, o gran parte de la escena, justamente pensándola desde este lado, desde la perspectiva de derecho. No sabía si lo habías pensado desde ahí o fue una interpretación que hice yo así, medio desde acá. Bienvenidas todas las interpretaciones. Jamás voy a ser la del mago que cuenta los trucos. Porque le estaríamos quitando la magia, digamos, a lo que tiene, nada, relato cinematográfico. Yo te podría decir que es lo que Betiana le salió, y es lo que nosotros elegimos también para que Betiana diga, digo, porque hay las dos cosas, ¿no? Insisto, digo, hay una idea ahí, pero hay más de 100 horas filmadas. Imagínense todo lo que quedó afuera, todo lo que no quisimos decir, porque no correspondía al relato, porque no nos convenía, porque no estructuraba el relato, vaya a saber por qué. Pero nada, me encantan estos detalles, digo, ¿no? Me encanta lo que pasó con Walter con el cuadro de San Martín, me encanta, es la primera vez también que alguien me lo dice, tengo 2 escuelas, ¿no? Hay un sentido ahí de la pertenencia, Patricia, que contás vos, que me parece fantástico. Ya no es la escuela, digo, es la escuela de Betiana, claramente es suya. Nada, así que me parece, nada, fantástico que puedan tomar en cuenta estos detalles, digo, ¿no? Me parece que también hacen al relato, así que nada, la verdad que celebro estas cuestiones. Sí. E insisto, después hay un montón de trucos, entre comillas, ¿no? Que hace no somos magos, pero bueno, hay ciertas cuestiones que vamos armando. Walter hablaba del principio de la película, digamos, ¿no? Yo tengo un colega... Claro, de la canción. Mi colega siempre dice, lo cito a él, a Víctor Cruz, que él siempre dice que lo único importante de las películas, yo adhiero a veces, es el principio y el final. Dice, bueno, en el medio pasan cosas. Pero los primeros 5 minutos tienen que ser muy potentes, y los últimos 5 minutos, o el último minuto también. Y en el medio la vamos rellenando, vamos armando una historia. Que vos, Walter, puedas tener ese comienzo, digamos, que nada, esa imagen es una imagen, aparte, que yo disfruté mucho en el momento que la estaba viendo, por eso la elegimos, digamos, ¿no? En el momento que yo veía a esas 2 nenas cantando una canción que habían aprendido en la escuela, en ese lugar, dije, este es el comienzo de la película, no me importa ni cómo va a seguir la película, este es el comienzo de la película. Insisto, al final era otro, pero después nos sirvió este final. Pero nada, los comienzos y los finales son los que te atrapan de la película, ¿no? Son donde el lazo te anuda y uno se queda, digamos, y los inicios deben ser fuertes, que es el inicio que vos marcás y el inicio que marca Patricia también, ¿no? Digo, también casi forman parte, digamos, de la misma escena, así que celebro que ellos los haya enganchado para después seguir con la película. Es que además después tiene como determinados lugares donde se ancla, por ejemplo, cuando la nena juega con los muñecos, me hizo proyectar a mi época, que yo ponía mis muñecos y era la maestra, ¿no? O sea, representando el lugar, ¿no? Como organización social, también eso también se visualiza. Bueno, doy la palabra a quien sigue. Tal cual, gracias. Miriam Junco. Hola, buenos días. Bueno, yo lo que quería comentar a todos y a Alejandro es que la película, a mí lo que me dejó es rever esa importancia que tiene la escuela, ¿no? Como con su rol social y los maestros en ese rol social también. La importancia que tiene en la subjetividad o en la creación o en la producción de esa subjetividad en los alumnos. Y la frase, éramos capaces y no lo sabíamos, me dolió en el alma, porque digo, ¿qué hicimos como escuela, no? Porque, a ver, nosotros también pertenecemos, y por más que en ese tiempo no estábamos o eran otros tiempos, realmente la escuela deja una huella, ¿no? Entonces, qué importante es nuestro rol como docente, nuestro rol social,
el poder utilizar los medios que brinda la escuela para poder formar personas y que tengan un progreso, que sientan que la escuela siempre va a estar, y sería lindo que digan, bueno, sí, recuerdo la escuela y la escuela fue lo mejor y hoy soy esto gracias a la escuela, y gracias a este maestro, o gracias a otra cosa, pero que la escuela tenga ese lugar de contención, ese lugar de decir, bueno, es un progreso, ¿no? Como reclamaban los padres, usted hace paro y nuestros hijos se quedan sin educación, ¿no? La importancia que ellos también ponen y el lugar que les dan a la escuela. Y entonces me pone a replantearme, digo, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo yo para que estos chicos que están conmigo este año, más allá de lo que le pueda pasar en el contexto, tengan ese mejor recuerdo y darle las mejores herramientas para su futuro, ¿no? Y acompañar a las familias, y más en este contexto en el que estamos, reconocer cada uno de estos contextos, porque yo siempre escucho a un montón de personas, bueno, los chicos son vagos, los chicos no quieren, la familia no quiere, bueno, pero ¿qué está pasando en esa familia? ¿Cómo puedo yo acompañar en este contexto tan difícil e incierto? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué otras herramientas, ¿no? Puedo brindarle yo, ¿no? Y acompañar. Creo que abrió ese lugar en mí para seguir pensándome en este rol y pensando las acciones. La verdad me encantó la película. Quería decir eso. Bueno, muchas gracias, Miriam, gracias por tus palabras, y está buenísimo. Está buenísimo que eso te pase, o que eso nos pase. Bueno, cerramos con Claudia. Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Alejandro, muchísimas gracias. Me identifico, bueno, la película es un sueño, toda la película. Creo que a los docentes nos va tocando cada fibra en cada momento. Me identifico mucho con lo que dijiste de reconocer esa familia por esas trenzas, porque yo vi exactamente lo mismo cuando empecé a ver la película. Y creo que los que tenemos muchos años dentro del aula, en todos los niveles, pero sobre todo en inicial y en primaria, eso lo reconocemos enseguida, ¿no es cierto? Quiero hacerte una pregunta, pero además quiero también hacer un comentario. A mí me tocaron los 90 en Lago Puelo, y estábamos en una escuela que se llama el 194, que es en el paraje La Isla. Si bien es urbana, está un poquito alejada por lo menos en esa época, Lago Puelo era muy chiquitita. Y bueno, surgió que entre los compañeros había mucho prejuicio con las familias. A esto no les podés dar ropa porque la tiran, no la lavan. Bueno, nada, un montón de cuestiones, y la verdad que había un grupo de docentes muy valioso, y en febrero nos organizamos en grupos, vimos quiénes teníamos a las diferentes familias, y empezamos a ir a las casas de los chicos, a visitarlos, los docentes. Claro que cuando volvimos y pudimos poner eso en común, vimos que el que tenía, o sea, que ya nos dejó de dar asco el olor a pis que tenían, porque vimos que tenían una sola cama para 5 hermanitos. Nos dejó de dar asco los mocos y se los empezamos a limpiar. Tuvimos totalmente otra mirada sobre nuestros alumnos. Empezamos a dar nuestras horas, que eran las horas que teníamos docentes especiales, empezamos a dar nosotros pequeños tallercitos para propiciar el habla en los chicos que no hablaban, porque sus papás hablaban poco. No hacerle más de lo que necesitaban, ¿no? No es que el que necesitaban matemática le hacíamos el taller de matemática. Teníamos el juego, el taller de la Barbie, que eran un montón habíamos comprado juegos entre todos, con pinipón y esas cositas para que los chicos hablaran, para que jugaran. Bueno,
fue una experiencia maravillosa y en esto lo comento porque digo, el Estado tiene que estar presente y es un derecho que tenemos como población, pero también pasa por el compromiso nuestro y por poder reflexionar sobre nuestras prácticas, por poder pensarlo junto a nuestros compañeros y poder reflexionar sobre la mirada que nosotros tenemos sobre nuestros alumnos, sobre nuestras escuelas y sobre la comunidad. Y esto lo traigo a colación ahora porque esto, nada, me lo despertó tu película, volví a Lago Puelo en los 90, bueno, me emociona profundamente pensar que hay otra gente también que se está pensando esto y que está pensando con ternura sobre las familias, sobre los estudiantes, y bueno, verlo en tu película me encantó. La pregunta que yo te había hecho y que quería pedirte ahora, ¿y hay cosas que te quedaron por contar, o si como equipo les quedaron por contar, y hubieran, seguramente hay un montón, pero digo, y ahora a la luz de haberla visto tantas veces, te hubiera gustado haberlas incluido? Si hubo cosas que te quedaron por contar y te hubiera gustado incluirlas. Bueno, al principio, gracias. Está bueno dejar fluir las emociones y que después se transformen en gestiones, ¿no? Sí, claro. Y me parece que eso, si no nos quedamos únicos, está buenísimo lo que te pasa, y aparte tu recuerdo tiene que ver con una gestión, tiene que ver con algo que hiciste y algo que seguramente seguirás haciendo, y la verdad que desde ahí está buenísimo. No, la verdad que no siento que haya quedado algo pendiente. Sí, hay un montón de temas que quedaron afuera, que tienen que ver con decisiones del libro narrativo, tienen que ver con decisiones que tomamos, de temas que no forman parte. No sé, había un tema que tenía que ver con el agua, por ejemplo, pero nada tenía que ver después contar con la película y otras cosas. Sí me hubiera gustado claramente que se construya la escuela. A ver, volvemos como siempre, digo, ¿qué me hubiera gustado filmar? Que pasen más cosas, digamos, claro. Y que pasen más cosas a favor de la comunidad, que quizás no eran a favor de la película, digo, ¿no? Y quizás ahí también podríamos haber tenido algunos intereses contrapuestos, que tiene que ver con el hilo narrativo de lo que estábamos contando y de lo que estaba sucediendo. Pero creo que hubiéramos bancado algún defecto, entre comillas, de la narración para que sea a favor de la comunidad, sin lugar a dudas. Eso era una decisión ético y moral nuestra. Digo, sí, puede ser muy lindo las nenas caminando en el costado de la ruta, yendo a una escuela, que sí, que aquello, pero insisto, si hubiera habido 5 ladrillos construyendo, quizás no era el final soñado, pero sí, nosotros nos hubiéramos quedado más tranquilos y más a gusto con lo que estaba sucediendo. Con lo cual, creo que todo lo que quedó afuera es todo lo que no se hizo todavía, y que estaría bueno que algún día se haga, sin necesidad de que sea filmado. No vamos a hacer Escuela Trashumante 2 jamás. Digo, no lo vamos a volver a hacer, porque no estoy, por lo menos yo no, digo, yo no la voy a hacer, si la quiere hacer otro la podrá hacer, pero la verdad que nos encantaría que se puedan, insisto, digo, para mí la película lo que cuenta es lo profundamente, y perdón que insista, la desigualdad que existe en nuestro país, y me parece que nuestra lucha y todo lo que nos sucede tiene que ser para que esa desigualdad, en lo que podamos hacer nosotros y nosotras, bueno, de tratar de zanjar ese tipo de desigualdad. Y creo que nosotros podemos hacer mucho también, digo, ¿sí? Digo, y desde el rol de docentes que tenemos, me parece que se pueden hacer muchísimas cosas, ¿sí? Más allá de después de decisiones del Estado, coyunturales, de pandemias y de lo que sea, ¿sí? La experiencia que vos contás del Lago Puelo habla de algo, digo, esos pibes y esas pibas hoy son otras, digo, claramente, ¿sí? Hay algo que los transforma, hay algo que pasa, y creo que la Escuela Trashumante ha dado también esta posibilidad, ¿sí? A esos pibes algún tipo de transformación, con lo cual me parece que todo lo que no aparece es lo que nos hubiera gustado que pase, y ojalá que pase, digamos, ¿no? Pero no más que eso, la verdad que no más que eso. Bien, además rescatar esto de que Pedro, Alejandra y Nano fueron por lo que creían, ¿no? Digo, esto que hablas vos de la gestión y esto que hablo yo del Lago Puelo, es posible hacer otras cosas. Claro que sí. Y exigir claro al Estado desde una propuesta, ¿no es cierto? Exigir, bueno, y somos parte también, ¿eh? Exigir y ser parte, digo, padre, claro. Padre.
Pedro, Alejandra y Nano eran parte también del Estado, con lo cual uno también es parte, digo, también hay que hacerse cargo de que también somos parte. Demandamos y está muy bien que seamos demandados también, sí, ¿no? Digo, es para otra discusión, pero, pero está bien también que seamos demandados, porque corresponde, porque es nuestro lugar, somos agentes del Estado también. Bien, sí, eso quería dejar claro. Bueno, muchas gracias a vos, a los Claudia, profesores y a las profesoras que gestionaron este encuentro, realmente riquísimo. Bueno, gracias, la verdad que está buenísimo que te pasen estas cosas. Digo, te agradecemos que las puedas contar y las compartas aparte. Perdón, yo me voy a meter un poquito aquí como invitado de piedra, soy Víctor. Y nada más. Es como una sorpresa, es como sorpresa y media, como un programa de televisión. No, porque no estás atento, Alejandro, pero el público me pidió por el chat y yo estoy siempre dispuesto a participar. Así que, aparte, me mantuve como una sombra, como buen productor todo el tiempo, pero en algún momento iba a aparecer. Así que, si a nadie les molesta, voy a decir nada más unas cositas que tienen que ver con agradecerles, la verdad, las palabras que han dicho sobre la película para nosotros, y para mí en particular, son maravillosas porque nosotros entendemos el cine como una experiencia vital y transformadora. Cuando nos metemos en algún proyecto, como en este caso con la propuesta de Ale, nos metemos para cambiar nosotros también. Creemos que las películas proponen cosas nuevas, no es que vamos con una verdad, sino que vamos a descubrir cosas, a entender, a meternos en la vida de los demás. Y para nosotros, para todo el equipo de la peli, fue muy, muy importante poder haber hecho Escuela Trashumante. Y ver que después de tanto tiempo todavía tiene esta llegada y emociona y propone pensar y accionar, es la razón por la que hacemos películas. Así que bueno, siempre con Ale nos conocemos hace mucho tiempo y es un placer trabajar en las películas que él hace, en las películas que él propone, porque tiene una mirada que es siempre muy humana, ¿no? Muy sobre las relaciones. Esto lo digo yo porque no lo va a decir él, ¿no? También estaría mal que lo dijera él, pero muy tierna también y que busca y que se hace preguntas, y bueno, eso es algo que nos unió a todos, y por eso que haya tantas cosas bellas en las películas, algunas dramáticas, y tiene que ver con eso. Nosotros lo que armamos es un equipo que nos metemos todos juntos detrás de la idea que en este caso tiene Alejandro. Así que bueno, para mí eran palabras de agradecimiento a Alejandro siempre por participarnos de las películas en cada una de estas ideas que tiene, y a todos ustedes por ser también parte, ¿no? Porque la peli, como dijo Ale, se completa con ustedes, con la mirada, con lo que construye. Hubo visiones maravillosas después de tantos años, como la de Walter, como lo de San Martín. Digo, pensar esto, que nunca lo habíamos visto y que aparezcan cosas nuevas, bueno, es porque la película siguen trabajando, ¿no? Yo escuché alguna vez que las buenas películas empiezan cuando termina la función, ¿no? Con las cosas que a uno le van pasando después. Y bueno, lo estoy diciendo de la peli de Ale, ¿no? En este sentido, creo que si pasan estas cosas nos pone muy contentos. Y bueno, y la verdad que verlo también, porque también pasa una cosa, que proviene del mundo de la educación es Alejandro, yo no tanto, aunque soy docente hace poco, pero Ale siempre tuvo en vista que esto podía ser un material que tuviera toda esta vida posterior y que sirviera, además de como película, como elemento disparador para todo esto, y creo que yo nunca lo terminé de entender de todo o de creerle del todo, porque un poco de desconfianza tengo que tener de los directores, si no, no cumplo mi rol, y bueno, tengo que decir que es muy lindo ver que esto sucede. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Yo les dejé unos links ahí de Cinear y de los materiales, por si quieren replicarlo, para que también esta experiencia continúe, ¿no? De la película. Así que eso nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, no sabía de esta sorpresa y media, así que le agradezco a Víctor sus palabras. Y después también está buenísimo, hay mucho material, digamos, de muchos años hay mucho material, en eso Víctor es mucho más ordenado que yo, así que si ahí lo dejó los links, entren a esos links con confianza, que hay gente que escribió, Roxana Levis, que es una ex directora de escuela, que escribió algo muy precioso, y después aparecen muchas cosas también, de material que quedó por fuera, hay mucho material que también editamos y quedó por fuera, así que nada, si Víctor les dio esos links, entren por ahí, que hay mucha palabra de Nano también,
la estoy mirando ahí a Gabriela también, que aparece mucha palabra de enano que no forma parte de la película, así que nada, métanse en esos links, y métanse también a ver otro cine documental sobre películas del mismo periodo, insisto, ¿no? Hay películas, Los Sentidos, una película salteña, La Escuela contra el Margen, bueno, después si quieren yo, vía Paola, vía Marcelina o Gladys, les envío, no sé, una serie de listas. Me parece que está buenísimo que si ingresaron a este mundo por primera vez, o no por primera vez, que se sigan metiendo por ahí, porque hay muchos colegas que trabajan, digamos, con estas miradas, y me parece fantástico de que se puedan meter, digamos, por ahí. Así que nada, agradecerles muchísimo, la verdad que nada. Ale, la Escuela contra el Margen, la Escuela contra el Margen tenemos encuentro el 3 de octubre con las 2 sedes, así que seguimos por ahí, seguimos por la Escuela contra el Margen. Nuestro próximo encuentro es la Escuela contra el Margen, es verdad, me había olvidado. Así que la van a ver, y vamos a conversar ahí seguramente con también algunos de los directores y con la protagonista. Así que dale, buenísimo. Así que nada. Me quedo con algo chiquito que me pasó hablando de focos, y que me parece que hace mucho eco en este momento donde... alguien va a comprar huevos. Que es el tema de las chivas pariendo. A mí me pasó una resonancia con este momento donde justamente acecha mucho la muerte, ¿no? Ahí nos anda rondando, y me parece que, de nuevo, pensando en lo que vos decís, lo que resuena cada uno en cada momento, las chivas pariendo y tan en primer plano y ocupando un lugar primordial en la peli, me parece que habla de la aparición del parir como lo más vital que tenemos, ¿no? Los humanos. Me parece que la película está llena de pariciones y de un nexo con lo vital. A mí se me armó eso, como la foto de San Martín, como a cada uno se le arman historias con las imágenes, con los focos, y me parece que en este momento la imagen de lo vital, en el contexto puntual que estamos atravesando, es muy fuerte, es muy potente, ¿no? Porque así como ronda la muerte, hay muchas pariciones de proyectos, de miradas, de tejido social. Bueno, nada, quería sumar esto chiquito que me pasó a mí con las chivas pariendo en primer plano. Está buenísimo. Está bárbaro. Que sigan trabajando las imágenes. Me parece que está bárbaro que eso ocurra. Y agradecerles de verdad mucho por el encuentro. Está buenísimo que haya aparecido Víctor también, que tiene que ver la producción. Sin producción no hay película, digamos, ¿no? Esto también hay todo un proceso más allá del estético, del artístico y demás cuestiones, que también son procesos, como las escuelas, ¿no? Exactamente igual como las escuelas. Si no están las secretarias, si no están los papeles, si no está el orden, no hay película. Y uno me parece que está bueno que, aparte con Víctor compartimos, no comparto los papeles porque yo no puedo hacer nada, estoy imposibilitado mentalmente para poder hacer ningún tipo de trámite, pero sí comparto las visiones estéticas y artísticas, y me parece que está bueno que haya aparecido aquí, porque forma parte de la película. Insisto, es un colectivo, como las escuelas. Acá no hay héroes individuales, ¿sí? No hay, ¿sí? No, acá hay colectivos, y sin el colectivo no funciona ni el cine ni las escuelas. Entonces me parece que está bueno que aparezca algo de lo colectivo, porque es así como debe ser. Bueno, Ale, nosotros te agradecemos, la verdad que no es la primera vez que lo escucho a Ale hablar de la película, y la verdad que cada encuentro es enriquecedor. También Ale, una nota al pie, Ale es profe en una materia, una UR, que se llama Modos de ver el mundo contemporáneo, que tiene que ver con el cine, y la verdad que es un gusto aprender de cine y de cómo ese cine puede ser utilizado pedagógicamente con Ale. La verdad que gracias, Ale, porque siempre nos vamos un poquito más llenos, si se quiere, y entre comillas. Bueno, basta, porque me van a decir ya, muchas gracias. Pero te mereces que te mimamos, porque la verdad que te lo mereces. Es muy enriquecedor estos momentos que tenemos con vos. Si te despedimos, te dejamos liberado de estas 2 horitas que nos has acompañado, y con los demás y las demás, si quieren, nos quedamos un cachito para seguir con ESIC. Dale, me voy. Bueno, muchas gracias, y nos volvemos a ver. Así que ahí me recordaron que nos volvemos a ver, así que de verdad muchas gracias por todo lo que dijeron. Precioso todo, Así que gracias, y ahora sí me despido. Un besito, Ale. Chau, chau. Gracias a ustedes, besos grandes.